El pastor de Hermas. Comentado por Diego Curillo, D.K. Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, almacenada o transmitida en manera alguna ni por ningún medio, ya sea electrónico, químico, mecánico, óptico, de grabación o de fotocopia sin permiso previo por escrito del editor. Título: El pastor de Hermas. Traducido y comentado por Diego Curillo. Derechos reservados. Copyright 2022. Editorial Sofía Lux Franklin 2054. CABA. Queda hecho el depósito que marca la Ley 11.723, impreso en Argentina, printed in Argentina. El pastor de Hermas, traducido y comentado por Diego Curillo. Diego A. Curillo. Adaptada. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Diego Alonso 2023. 530p, 21 times 15 cm. El pastor de Hermas. Traducido y comentado por Diego Curillo, D.K. El fragmento muratoriano, una compilación escrita alrededor del año 170 DC, que se considera el primer canon del Nuevo Testamento, menciona lo siguiente. Cuando Hermas redactó El pastor muy recientemente, en nuestra época, en la ciudad de Roma, mientras el obispo Pío, su hermano, ocupaba la sede de la iglesia en la ciudad de Roma. La torre que ves que se está edificando soy yo misma, la iglesia a quien viste antes y ves ahora. Pregunta, pues, lo que quieras respecto a la torre, y te lo revelaré, para que puedas gozarte con los santos. Yo le digo, señora, como me consideraste digno una vez por todas de revelarme todas estas cosas, revélamelas. Entonces ella me dijo, todo lo que se te pueda revelar, se te revelará. Introducción, pag 9. Capítulos. Pastor de Hermas, pagón 146, epílogo pague 524. Glosario PAG 520. Introducción. El pastor de Hermas o simplemente el pastor. Es una obra cristiana del siglo II que se atribuye a Hermas, quien es mencionado como el autor en el propio texto. Texto es considerado uno de los escritos más importantes de los padres apostólicos, un grupo de autores cristianos de los primeros siglos de la Iglesia, que vivieron en el período inmediatamente posterior a los apóstoles. El pastor de Hermas representa una de las fuentes más fascinantes en cuanto a la vida y la teología de los primeros cristianos. Compuesto en griego en Roma durante la primera mitad del siglo II de esto, este texto ha dejado una huella significativa en la historia cristiana. Tanto el fragmento muratoriano como el Liber Pontificalis lo identifican como Frater Hermano, del Papa Pío I 140 a 155, lo que sugiere una conexión directa con las figuras prominentes del cristianismo primitivo. Sí, eso es correcto. El pastor de Hermas es atribuido a un autor llamado Hermas y se cree que fue escrito en Roma alrededor del año 150 DC. Es uno de los escritos más importantes de los padres apostólicos. El texto de El pastor de Hermas consiste en una serie de visiones, mandamientos y parábolas que abordan temas importantes para la vida cristiana, como la penitencia, la paciencia, la misericordia y la fe. Fue considerado una escritura valiosa por muchas comunidades cristianas primitivas y se leyó en voz alta en los servicios religiosos hasta el siglo IV en algunas iglesias. Pastorem vero nuperime temporibus nostris, in urbe Roma Hermas conscripsit sedente cathedra urbis Romae ecclesiae Pio episcopo fratre ius canon muratori, laine quare Pios nationatalus ex patre Rufino frater pastoris de civitate Aquileia, fuit autem temporibus Antonini Pii a consulatu clari et severi. Sub huius episcopatum Hermes librum scripsit in commandatum continet quod praecepit Angelus Domini, cum venita Deum in habitu pastoris liber pontificalis. MGH 890. Efecto, muy tarde en nuestros tiempos, en la ciudad de Roma, Hermas escribió un pastor, sentado en la cátedra de la ciudad de Roma, al obispo Pío, su hermano canon muratori, línea 44 Pío, de nacionalidad italiana, de su padre Rufino, hermano de pastor de la ciudad de Aquileia. Pero fue en tiempos de Antonino Pío desde el consulado de Clari y Severo. Durante su episcopado, Hermes escribió un libro en el que contiene las instrucciones que le dio el ángel del Señor cuando vino a él con hábito de pastor. Libro pontificio, MGH 1898, p. 14. Referencias T. Mommsen Gestorum Pontificum Romanorum, Volu I1 Libri.
Pontificales Pars Prior, in Monumenta Germaniae Historica 4, Berlin 1898. Aunque se le atribuye a Hermas como autor, como mencioné anteriormente, en realidad poco se sabe sobre él más allá de su nombre. Su identidad y su papel específico en la Iglesia primitiva continúan siendo un misterio, pero su obra ha dejado una marca significativa en el pensamiento y la literatura cristiana antigua. El Pastor de Hermas es un texto bastante extenso, compuesto por varias visiones, mandamientos y parábolas que tratan sobre temas como el arrepentimiento, la penitencia, la paciencia, la misericordia y la fe. Su estilo literario es simbólico y alegórico, y ha tenido una influencia significativa en el pensamiento cristiano antiguo. El Canon Muratori, una lista de libros cristianos compilada alrededor del 170 a 200 DC, menciona el libro El Pastor de Hermas de la siguiente manera. Pero muy recientemente, en nuestro tiempo, Hermas de Roma escribió sobre el pastor cuando su hermano Pío estaba sentado en la silla de la iglesia en Roma, y por eso hay que leerlo, pero no puede ser leído al pueblo en la iglesia hasta el fin de los días, ni entre los profetas cuyo número es completo, ni entre los apóstoles. Según esta cita, Hermas sería el hermano de Pío I, quien fue obispo de Roma alrededor del año 150 DC. El autor del Pastor de Hermas se considera uno de los padres apostólicos, y por tanto un padre de la Iglesia en un sentido más amplio debido a su obra de aspecto apocalíptico. Dado que su obra data del siglo II, es poco probable que sea la misma persona que Hermas de Filipos, mencionado en Romanos 16:14. El Pastor de Hermas es uno de los apocalipsis cristianos más fascinantes, al igual que su homónimo el Apocalipsis de Juan o el Apocalipsis de Pedro. La simbología de todos estos textos poseen una base cristiana gnóstica con un marcado sentido neopitagórico. Apocalipsis de Pedro contemporáneo del Pastor de Hermas fue considerado canónico según el fragmento muratoriano, hacia el año 170 DC. Sin embargo, es importante señalar que el fragmento indica que, según algunas opiniones, los cristianos no debían leerlo. Además, advierte sobre la existencia de falsificaciones circulando en aquel entonces. El fragmento explica que tales libros debían ser rechazados porque no conviene mezclar la hiel con la miel, lo que eventualmente llevó a su exclusión del canon neotestamentario y a ser considerado apócrifo. Según muchos eruditos, el fragmento de Muratori fue compuesto en el siglo IV, aunque su autor desconocido sugiere una fecha del siglo II. Sin embargo, investigaciones de Harnack y von Kampenhausen sugieren que su composición tuvo lugar en la segunda mitad del siglo II 796. Harnack sostiene que el fragmento de Muratori representó una declaración oficial de Roma que definía los contenidos del Nuevo Testamento para el resto de la Iglesia. Además, considera plausible que la redacción tuviera lugar en Roma, con el Pastor de Hermas como referencia concreta. En cuanto a la vida del autor, Hermas, en realidad, poco se sabe con certeza. La tradición cristiana primitiva atribuye la obra a Hermas, quien es mencionado en el Nuevo Testamento en la carta de Pablo a los Romanos, Romanos 16:14, donde se le identifica como un cristiano residente en Roma. Sin embargo, aparte de esta mención, no hay mucha información histórica sobre él. Algunos estudiosos han especulado sobre la identidad de Hermas y han sugerido que podría haber sido un esclavo liberto o un hombre libre de condición humilde en Roma. Sin embargo, estas son conjeturas basadas en interpretaciones de la obra, y no hay evidencia histórica sólida que respalde estas teorías. En resumen, el Pastor de Hermas es un texto importante en la historia temprana del cristianismo, pero la vida de su presunto autor, Hermas, sigue siendo en gran medida un misterio. Visiones y parábolas en el texto. 1. La primera visión introduce a Hermas y sus deseos pecaminosos y lujuriosos. La mujer divina le explica los primeros misterios y le insta a cambiar su vida para recuperar el favor del Señor. 2. La segunda visión trata sobre la confesión, el perdón y la compasión por los pecados de los demás. 3. La tercera visión presenta el tema principal del pastor, la alegoría de la iglesia como una torre en construcción. Solo aquellos que se arrepienten de sus pecados pueden participar en la edificación de la torre, que estará completada antes del fin del mundo. 4. Para obtener más información, consulte Alan 1995b, páginas 230 y 2-311, Gonis 2005 páginas 1-17, y Carlini 2008 páginas 214-215.
Sitio web del Códice Sinaítico http://codexsinaiticus.org/NISECONI 2010 a 2011 páginas 118-132, 6. Lapas Físicas 1965 páginas 251-256. Y Bangini 2000 páginas 109-122. 7. Lake 1907, láminas y ADC. La cuarta visión concluye la primera sección del pastor, las visiones. La mujer divina o eclesia anuncia tribulaciones futuras. Solo aquellos que crean en Dios sobrevivirán sin dolor ni daño. La llamada quinta visión es el prefacio de la segunda parte del pastor, los mandamientos mandata. Aquí aparece otro personaje divino que reemplaza a la mujer, el pastor o ángel del arrepentimiento. El primer mandamiento exhorta a creer en el único Dios creador. El segundo mandamiento insta al lector a evitar los rumores y a ser honesto y modesto. El tercer mandamiento prohíbe la mentira, ya que la verdad es el único camino hacia Dios. El cuarto mandamiento condena la fornicación y el adulterio, afirmando que el arrepentimiento es la mejor fuente de sabiduría. Los mandamientos quinto y sexto exponen la teoría de los dos espíritus, el bien y el maligno. La ira y la tristeza guían a los pecadores directamente hacia el espíritu maligno. El séptimo mandamiento recomienda temer a Dios y explica cómo la fe en Dios es más fuerte que las tentaciones del diablo. El octavo mandamiento profundiza en las diferencias entre vicios y virtudes. El noveno mandamiento desaconseja la hipocresía y recomienda la fe en Dios. El décimo mandamiento recomienda entristecerse solo por los pecados cometidos y esforzarse por una nueva forma de vida. El mandamiento 11 presenta al verdadero y al falso profeta, que tienta a la gente honesta y vende sus profecías por dinero. El duodécimo mandamiento recomienda rechazar todos los deseos y tentaciones lujuriosas. La primera parábola presenta la imagen de las dos ciudades. Los cristianos viven como extraños en la vida presente, se les exhorta a despreciar los bienes materiales y practicar la caridad. La segunda parábola contiene la metáfora del olmo, y la vid producen buenos frutos solo si colaboran. Las tercera y cuarta parábolas explican la metáfora de los árboles, que están secos durante el invierno y llenos de hojas durante el verano. La quinta parábola cuenta la historia del buen siervo y la viña. La sexta parábola anuncia la misión del ángel del arrepentimiento, salvará a las almas de los pecadores que quieren cambiar de vida. También describe los diversos castigos que esperan al pecador. La séptima parábola da las razones por las que Hermas será castigado por sus pecados. La octava parábola amplía la metáfora del sauce y sus ramas, que representa diferentes tipos de cristianos y sus futuras recompensas y castigos. La extensa novena parábola desarrolla y amplía la alegoría de la torre de la tercera visión, centrándose principalmente en la relación del Hijo de Dios con su pueblo. La décima parábola es una especie de conclusión para el pastor en su conjunto. Repite la necesidad de seguir las enseñanzas hasta ahora explicadas y anuncia nuevas revelaciones. Sobre las traducciones del pastor de Hermas. El pastor fue traducido a varios idiomas durante los primeros siglos del cristianismo. Aunque solo las dos traducciones latinas son de crucial importancia para la constitución del texto, las traducciones etíope, copta, georgiana y pahlavi resultan extremadamente útiles para estudios sobre la historia del cristianismo en esas regiones, y pueden, en ocasiones, incluso tener algún interés textual, especialmente la versión etíope, que, al igual que las traducciones latinas, ha conservado el texto completo. Antoine Dabadie descubrió el texto de la traducción etíope en 1847 en el monasterio de Gundagunde, cerca de la ciudad de Adigrat, en un manuscrito en papel datado en 1538. Encargó una transcripción de ese manuscrito, que ahora es el códice par.abb 174. Esta transcripción es de gran importancia en la actualidad, dado que el códice original se ha perdido. La traducción data del periodo entre los siglos IV y VII, y probablemente fue realizada durante el reino cristiano de Aksum. En 1962, Arnold van Landskut, escritor de la Biblioteca Vaticana, descubrió otro manuscrito del pastor etíope entre los libros recopilados por Antonio Mordini. Este manuscrito es el Parmensis 3842, cuya copia fotográfica se encuentra en la Biblioteca Vaticana bat.ms.fot 133. Como los demás manuscritos de la colección de Mordini, proviene de Gundagunde. Sin embargo, su texto difiere del par.abb
174. Situación editorial es insatisfactoria. Los editores del Pastor griego suelen citar la versión etíope de la traducción latina de Dabbadie, una edición y traducción contemporáneas que carecen de. El texto continúa. Referencias Texte und Untersuchungen zur Geschichte der altchristlichen Literatur zu Archiv für die Ausgabe der griechischen christlichen Schriftsteller der ersten Jahrhunderte begründet von O. von Gebhardt und A. von Harnack herausgegeben von Christoph. Marks's Band 173b. Hermas relata una serie de revelaciones impartidas por un ángel que adopta la forma de un pastor. A través de 5 visiones, 12 mandamientos y 10 parábolas, se presentan enseñanzas morales cristianas. En estas revelaciones, los cristianos son retratados como extranjeros en este mundo, y se destaca la noción de que la Iglesia, representada como una torre en construcción, retrasa su edificación para prolongar el tiempo del arrepentimiento. En las visiones iniciales, Hermas se encuentra con la Iglesia personificada como una anciana, quien, entre otras cosas, le revela la parábola de la construcción de la torre, y establece los fundamentos para los mandamientos y parábolas que le son comunicados. Hermas describe con claridad la comunidad cristiana, testificando que la mayoría de los creyentes eran personas dignas de confianza, aunque también menciona a los malvados y arrogantes, así como los lapsi, aquellos que apostataron durante las persecuciones dirigidas contra los cristianos, como las llevadas a cabo después de la persecución de Nerón, inclusive algunos de sus propios hijos. Este libro desempeña un papel especial en el desarrollo de las enseñanzas sobre el sacramento de la penitencia, transmitiendo mensajes importantes sobre el arrepentimiento y la reconciliación con Dios. El Pastor de Hermas fue originalmente escrito en griego, debido a la influencia del griego en la comunidad cristiana de Roma hasta alrededor del año 200 DC. Sin embargo, poco después se crearon versiones en latín, como la Vulgata y la Palatina. Existe debate sobre si estas versiones latinas fueron escritas por el mismo autor que el original griego. Aunque solo las versiones latinas han sobrevivido en su totalidad, el texto griego ha llegado hasta nosotros en un único manuscrito incompleto, con varias páginas faltantes, lo que significa que aproximadamente la última quinta parte del texto griego se ha perdido. El Pastor de Hermas es considerablemente más extenso que cualquier libro del Nuevo Testamento, casi tan grande como los Evangelios de Mateo y Marcos juntos. A pesar de que se encuentran citas aisladas de esta obra en los escritos de padres de la Iglesia como Ireneo de Lyon y Clemente de Alejandría, no se puede afirmar que Hermas haya sido reconocido o leído en la misma medida que los libros del Nuevo Testamento. En términos proporcionales, si consideramos que el alcance del Nuevo Testamento es de 100 lek-albanés%, Hermas representa poco menos de 21 lek-albanés%. Fuente: véase Franz Stuhlhofer, El uso de la Biblia desde Jesús hasta Eusebio. Un estudio estadístico de la historia canónica. Wuppertal 1988. Páginas 38, y siguientes comparaciones exhaustivas de los libros del Nuevo Testamento y Hermas y páginas 50 a 55 libros fuera del Nuevo Testamento escritos por algunos escritores de la Iglesia. Esta obra fue especialmente apreciada en Oriente, particularmente en Egipto, y disfrutó de gran popularidad hasta la Edad Media debido a su contenido ético. En ciertos momentos se debatió si el libro debería incluirse en el canon de los escritos del Nuevo Testamento. Es extremadamente valioso para la investigación de la historia de la Iglesia primitiva, ya que pocos textos cristianos de la primera mitad del siglo II han sobrevivido hasta nuestros días. Durante los siglos II y II, el Pastor de Hermas gozó de una gran autoridad, tanto que Tertuliano e Ireneo de Lyon lo citaron como escritura. Además, el Codex Sinaiticus lo incluye vinculado al Nuevo Testamento, mientras que en el Codex Claromontanus figura entre los Hechos de los Apóstoles y las cartas de San Pablo. Este libro es citado en varios manuscritos importantes, incluyendo Codex Athensis, Codex Sinaiticus, un manuscrito del siglo IV de la versión griega de la Biblia. Papiro 129, descubierto a principios del siglo XX en Egipto y actualmente en la Universidad de Michigan. Versión copto-saídica. El saídico es el dialecto principal del copto hablado en Tebas en el Alto Egipto. Codex Visionum. En la historia de Hermas, se relata su vida y el desarrollo de las virtudes cristianas a medida que narra sus experiencias. Rememora su niñez, mencionando que fue esclavo y que su amo lo vendió a una mujer llamada Rhoda. En cierto momento,
Hermas ayudó a Rhoda a salir de un baño en un río, aunque al mismo tiempo la codiciaba. Sin embargo, Hermas tuvo una visión reveladora mientras dormía, en la que Rhoda le mostraba que codiciarla había sido un grave pecado. Esta visión dejó a Hermas muy perturbado, pero mientras se angustiaba por su vergüenza, apareció una anciana que le hizo ver que su error no solo había sido codiciar a Rhoda, sino también descuidar la disciplina de sus propios hijos y permitir que se corrompieran. La anciana continuó su exhortación, señalando que Hermas había sido castigado por esas razones en sus asuntos terrenales. Aparentemente, después de obtener su libertad como esclavo, Hermas se había vuelto un hombre rico. La anciana luego leyó unas palabras que Hermas no comprendió del todo, pero que indicaban que los últimos días se acercaban y que Dios recompensaría a unos y castigaría a otros. Debido a que el pastor de Hermas menciona al Papa Clemente Pío, inicialmente se supuso que la obra fue escrita durante su pontificado, entre los años 88 y 97 DC. Esta suposición se basaba en un versículo de la carta a los romanos, donde Pablo saluda a varios cristianos de Roma, incluyendo a uno llamado Hermas. Saludad a Asíncrito y Flegón, a Hermes, a Patrobas, a Hermas, y a los hermanos que están con ellos. Romanos 16:14. Sin embargo, gracias al Códice de Muratori, sabemos que la obra fue compuesta por un individuo llamado Hermas, quien era hermano del Papa Pío I, en la ciudad de Roma, entre los años 140 y 155 DC. Esta fecha de composición ha sido confirmada por otros catálogos eclesiásticos. Varios exégetas y estudiosos también respaldan esta fecha después de analizar el lenguaje utilizado, el mensaje teológico transmitido y la similitud con el libro del Apocalipsis. El teólogo inglés Joseph B. Lightfoot propuso a finales del siglo XIX datar el pastor de Hermas entre los años 140 y 155 DC, basándose en tres testimonios importantes. 1. El Códice de Muratori, que menciona cuando Hermas redactó el pastor muy recientemente en nuestra época. En la ciudad de Roma, su hermano, el obispo Pío, ocupaba la sede de la iglesia de la ciudad de Roma. 2. El Catálogo Liberiano y el Liber Pontificalis, que afirman bajo el episcopado de Pío, su hermano Hermas escribió un libro que contiene los preceptos que le entregó un ángel que se le apareció como un pastor. 3. La doctrina de Marción, que dice entonces, después de él, Pío, cuyo hermano según la carne era Hermas, el pastor angélico, porque él declama las palabras que le fueron dadas por el ángel. Los tres testimonios parecen citar una misma fuente, la obra perdida de Gesipo, que también habría sido utilizada por Eusebio de Cesarea para redactar su obra Historia Eclesiástica. En la sección de los mandamientos, Hermas enumera una serie de preceptos que abarcan desde el reconocimiento de Dios y la llamada a obedecerlo, hasta el abandono de diversos pecados y la sabia entrega de ofrendas. También se aborda el tema de la mentira y la importancia de la castidad. Sin embargo, uno de los temas más destacados en esta sección, y posiblemente la idea central de todo el documento, es la gravedad del pecado cometido después del bautismo. Hermas enfatiza que si alguien, después de haber recibido el llamado sagrado y santo, cae en pecado debido a la tentación del diablo, solo tendrá una oportunidad de arrepentirse. Pero si persiste en el pecado y se arrepiente repetidamente, su arrepentimiento no le será de utilidad, ya que es poco probable que alcance la vida eterna. Mandamiento 43, CLI 2018, p. 361. El fragmento muratoriano, una compilación escrita hacia el año 170 DC, que constituye el primer canon del Nuevo Testamento, recoge: cuando Hermas redactó el pastor muy recientemente en nuestra época en la ciudad de Roma, mientras el obispo Pío, su hermano, ocupaba la sede de la iglesia de la ciudad de Roma. Un catálogo liberiano que serviría posteriormente de base para componer el Liber Pontificalis, recoge en un párrafo datado en 235 Lec Albanés que, bajo el episcopado de Pío, su hermano Hermas escribió un libro que contiene los preceptos que le entregó un ángel que se le apareció como un pastor. Un poema contra la doctrina de Marción, escrito entre los siglos III y IV, por un escritor que adopta el nombre de Tertuliano y conocido como Pseudo-Tertuliano, que afirma: entonces, después de él, Pío, cuyo hermano según la carne era Hermas, el pastor angélico, porque él declama las palabras que le fueron dadas por el ángel. Estos tres testimonios parecen citar una misma fuente, la obra perdida de Gesipo, que también sería utilizada por Eusebio de Cesarea para elaborar su Historia Eclesiástica.
Las citas directas de la Biblia son escasas en el texto. Sin embargo, su contenido revela que el autor tenía un profundo conocimiento de la literatura sapiencial del Antiguo Testamento y de las cartas de San Pablo. La mención de los dos caminos indica una clara influencia de la literatura judía, aunque parece que la principal influencia proviene de un texto conocido como el Manual de Disciplina, que forma parte de los escritos esenios encontrados en el Mar Muerto. Esto sugiere que el autor podría haber venido de un entorno judeocristiano, aunque también se encuentran reminiscencias de textos paganos en El Pastor, como por ejemplo en la parábola Nieve con la referencia a la Arcadia. Referencias El Pastor de Hermas, por Manuel Ortuño Arregui, Universidad de Alicante. El Pastor de Hermas ofrece una clara visión de la transición en el pensamiento apocalíptico cristiano, desde las predicciones originales hacia las doctrinas eclesiásticas posteriores. Mientras que la apocalíptica cristiana temprana anticipaba la destrucción del imperio existente y el establecimiento de un nuevo reino divino después de una lucha cósmica y universal, el Pastor enfatiza los valores constructivos de una sociedad nueva que no busca la aniquilación del orden político vigente, sino más bien su continuidad. La gradual pérdida de atención hacia esta obra en la biblioteca cristiana no se debe tanto a su estilo literario complejo, sino más bien a su naturaleza como una propuesta ligada a una fase de transición. Los grupos cristianos que editaron y leyeron este libro experimentaron cambios progresivos en su posición hacia el Imperio Romano, al mismo tiempo que desarrollaban una nueva autoconciencia como grupo social. Su estructura literaria se compone de 3 subgéneros en secuencia: 5 visiones, 12 mandamientos y 10 comparaciones. El griego, idioma franco del Imperio Romano en el siglo II, y utilizado por la mayoría de los cristianos de origen judío, sirvió como lengua original del texto. A pesar de los intentos de algunos críticos por negar su unidad literaria y considerarlo fruto de una compilación posterior, el texto, aunque complejo y diverso, muestra una coherencia en el autor y en los temas abordados. En este período de construcción surge el tema del pecado de los cristianos como un obstáculo para el progreso de la historia. Se describe el pecado de los cristianos como imitar la conducta de los grecorromanos, llevando a algunos a realizar acciones similares a aquellos que carecen de fe o no han sido bautizados. En este contexto, el libro anuncia su mensaje central: Dios ofrece una última oportunidad para el arrepentimiento, pero solo una. El revelador explica a Hermas: deseas conocer todo en detalle, así que te revelaré una cosa más, sin dar pretexto para que aquellos que creerán en el futuro, o aquellos que recientemente han creído en el Señor, caigan en pecado. Pues aquellos que recientemente creyeron o los que creerán en el futuro no tendrán oportunidad de arrepentirse de sus pecados, ya que ya han recibido el perdón por sus pecados anteriores. Sin embargo, para aquellos que fueron llamados antes de estos días, el Señor ha establecido un camino de arrepentimiento. Si alguien, después de ese gran y santo llamado, peca tentado por el diablo, aún tiene una oportunidad para arrepentirse. Pero si vuelve a pecar y busca arrepentimiento nuevamente, eso no le servirá. Es difícil que viva. Mandamientos 4, 3, 3-6. Este pasaje destaca la seriedad del pecado y la importancia del arrepentimiento genuino, advirtiendo que la oportunidad para el arrepentimiento no es ilimitada y que aquellos que persisten en el pecado pueden enfrentar consecuencias graves. La lista más antigua conocida de libros para el canon del Nuevo Testamento es el fragmento muratoriano, que data del año 170 DC. Este fragmento revela que incluso antes del año 200 DC ya existía un conjunto de escritos cristianos que se asemejaba en gran medida a los 27 libros que componen el Nuevo Testamento actual, incluyendo los 4 evangelios. Por lo tanto, aunque hubo debates en la Iglesia primitiva sobre qué libros debían formar parte del Nuevo Testamento, la mayoría de los cristianos ya habían aceptado los libros actuales del Nuevo Testamento para mediados del siglo II. Hubo algunas excepciones como Santiago, Hebreos y 2 Pedro, que fueron objeto de debate y se denominaron antilegomena, pero eventualmente también fueron reconocidos y aceptados como parte del canon por el liderazgo de la Iglesia. A Roma cristiana en siglo I, la expresión cristianismo primitivo hizo su primera aparición en la literatura de lengua alemana durante la Ilustración, alrededor de 1770. Esta expresión conlleva una visión histórica que sugiere que el cristianismo en su forma original estaba libre de las influencias posteriores,
y por lo tanto, se considera un ideal normativo en contraste con la historia eclesiástica posterior. A pesar de esta noción de declive, el término fue ampliamente aceptado en la investigación histórica como una designación del período en el que se estableció el cristianismo. Algunos historiadores, sin embargo, prefieren el término cristianismo primitivo para evitar connotaciones de juicio implícitas en el término anterior. No obstante, ambos términos se utilizan de manera intercambiable. La definición precisa de este período es objeto de controversia, independientemente del término utilizado. Los críticos de los desarrollos no deseados en la historia de la Iglesia a menudo se remiten al cristianismo primitivo y a sus escritos recopilados en el Nuevo Testamento, los cuales son vistos como la PALABR, ANORMATIVAD, ED, IOS, NUMEROSAS. Denominaciones y sectas cristianas afirman poseer un conocimiento del cristianismo primitivo para legitimar su reclamo de verdad en comparación con otros movimientos cristianos. Referencias: Carl Wilhelm Niebuhr, Información básica sobre el Nuevo Testamento, una introducción bíblico-teológica, Vanden Hoek y Ruprecht Gotting, página 382. El cristianismo primitivo frecuentemente se asocia con el período al que hacen referencia los Hechos de los Apóstoles y las epístolas pastorales de Lucas al mirar hacia atrás y distinguir su propia era. En esta concepción, el cristianismo primitivo culmina alrededor del año 100 y no abarca los escritos posteriores del Nuevo Testamento. El Evangelio de Juan, escrito también alrededor del año 100, suele considerarse el punto final de esta era. Referencias: Hans Conzelmann, Andreas Lindemann, Cuaderno de Trabajo sobre el Nuevo Testamento, 14ª edición, Stuttgart 2004, página 373. Contra la inicial resistencia de los círculos conservadores judeocristianos dentro de la primitiva comunidad de Jerusalén, se llevó a cabo un concilio apostólico entre el año 44 y el 49 Lec Albanés. Este concilio se acordó que la misión a los gentiles, surgida de la comunidad antioqueña, sería aceptada como el consenso del cristianismo primitivo. A medida que se producía la conversión de judíos de la diáspora, Gálatas 2,9 UE, y gentiles de origen romano-griego, las comunidades cristianas, principalmente gentiles y ubicadas fuera de Palestina como Antioquía, crecían en número e importancia dentro de la secta cristiana primitiva. Pablo y sus colaboradores desempeñaron un papel crucial en la formación de la teología de estas nuevas comunidades. La nueva teología paulina se extendió por todo el Mediterráneo, marcando retrospectivamente el inicio del surgimiento de una nueva religión mundial. Sin embargo, el judío helenizado y ciudadano romano Pablo, como principal representante de la misión gentil y fundador del mito de la resurrección de Jesús, experimentó inicialmente una separación total entre la secta cristiana primitiva y el judaísmo, así como un distanciamiento de la fe del Nuevo Testamento de las tradiciones religiosas y enseñanzas del judaísmo, que quedaron completamente excluidas. Romanos 9:11 UE. Los primeros seguidores de Jesús no se referían a sí mismos como cristianos, sino como menor que el camino Ook, nombre quizás tomado de Isaías 40. Preparad camino a Yahweh. Los otros judíos los llamaron nazarenos. Hechos 24:5. Según Hechos 11:26, el término menor que cristiano expiotiabo, que significa menor que seguidores de Cristo, se utilizó por primera vez en referencia a los discípulos de Jesús en la ciudad de Antioquía por los habitantes no judíos de esa ciudad. El primer uso registrado del término less than cristianismo, greater than expitavio, fue por Ignacio de Antioquía alrededor del año 100 DC. Referencias: Hurtado Larry 17 de agosto de 2017. Paul the Pagan's Apostle. Cvikowski 1988, pp. 7980. De Silva Ramesh, noviembre 21, 2013. Sect of the Way, the Nazarenes and Christians, names given to the early church. El cristianismo se originó como una secta del judaísmo en la Palestina romana dentro del contexto del mundo helenístico sincretista del siglo I DC, caracterizado por la influencia de la ley romana y la cultura griega. La cultura helenística dejó una marca profunda en las costumbres y prácticas de los judíos, tanto en la Judea romana como en la diáspora. Influencias helenísticas dieron lugar al surgimiento del judaísmo helenístico en la diáspora judía, que buscaba establecer una tradición religiosa hebraico-judía
en el marco de la cultura y el idioma del helenismo. Esta corriente se extendió al Egipto ptolemaico desde el siglo III a.C., y adquirió una notable importancia religiosa después de la conquista romana de regiones como Grecia, Anatolia, Siria, Judea y Egipto. A principios del siglo I d.C., había varias sectas judías compitiendo en Tierra Santa, de las cuales el judaísmo rabínico y el cristianismo protoortodoxo fueron solo dos. Además de las escuelas filosóficas como fariseos, saduceos y celotes, existían sectas menos influyentes, como los esenios. Durante los siglos I a.C. y d.C., surgieron numerosos líderes religiosos carismáticos que contribuyeron al desarrollo de lo que posteriormente sería la Mishnah del judaísmo rabínico, así como el ministerio de Jesús, que daría lugar al surgimiento de la primera comunidad judeocristiana. Una preocupación central en el judaísmo del siglo I era el pacto con Dios y el estatus de los judíos como el pueblo elegido de Dios. Muchos creían que este pacto sería renovado con la venida del Mesías. La ley, considerada como un regalo divino para guiar la adoración al Señor y las interacciones entre los judíos, era altamente valorada. El concepto del Mesías judío tiene sus raíces en la literatura apocalíptica de los siglos II a.C., que prometía un futuro líder o rey de la línea davídica ungido con aceite sagrado, quien gobernaría al pueblo judío durante la era mesiánica y en el mundo venidero. El Mesías era a menudo llamado Rey Mesías en hebreo o Malca Meshiva en arameo. Con el comienzo de su labor misionera, los primeros cristianos judíos también comenzaron a atraer a prosélitos, es decir, gentiles que se convirtieron total o parcialmente al judaísmo. El Nuevo Testamento, especialmente en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuya exactitud histórica es objeto de debate, y en la Epístola a los Gálatas, informa sobre una comunidad judeocristiana primitiva centrada en Jerusalén, con líderes destacados, como Pedro, también conocido como Cefas, Santiago el hermano de Jesús y Juan. Esta comunidad de Jerusalén ocupaba un lugar central entre todas las iglesias, como se menciona en los escritos de Pablo. Según los registros, legitimados por la aparición de Jesús, Pedro fue el primer líder de la Eclesia, Asamblea o Congregación de Jerusalén, aunque pronto fue superado en liderazgo por Santiago el Justo, conocido como el hermano del Señor. Esta situación podría explicar por qué los primeros textos contienen información limitada sobre Pedro. Según algunos estudiosos, como Ludemann, en los debates sobre la rigurosidad de la observancia de la ley judía, la facción más conservadora liderada por Santiago el Justo prevaleció sobre la posición más liberal de Pedro, lo que resultó en una pérdida de influencia para este último. Sin embargo, según Dunn, esto no fue una usurpación de poder, sino más bien una consecuencia natural de la participación de Pedro en actividades misioneras. Familiares de Jesús generalmente ocupaban una posición especial dentro de esta comunidad, lo que también contribuyó a la influencia de Santiago el Justo en Jerusalén. Según una tradición registrada por Eusebio de Cesarea y Epifanio de Salamina, la iglesia de Jerusalén se refugió en Pella cuando estalló la Primera Guerra Judeo-Romana 66 a 73 d.C. La comunidad de Jerusalén estaba compuesta por dos grupos principales: los hebreos, judíos que hablaban arameo y griego, y los helenistas, judíos que solo hablaban griego, probablemente judíos de la diáspora que se habían asentado nuevamente en Jerusalén. Según Dunn, la persecución inicial de Pablo contra los cristianos probablemente se dirigió hacia estos helenistas de habla griega debido a su actitud antitemplo. Esta situación también los separó de los hebreos, y su observancia en el templo dentro de la comunidad cristiana judía primitiva. Sobre la Pax Romana. La expresión Pax Romana surge de la consolidación de la administración y el sistema legal romanos, los cuales lograron pacificar las regiones que anteriormente habían estado inmersas en disputas entre jefes tribales, reinos o ciudades rivales. Esta paz relativa se limitaba principalmente a las regiones interiores del Imperio Romano, mientras que en las fronteras continuaban los enfrentamientos contra pueblos como los germanos y los partos. Inicio de este periodo de paz se remonta al emperador Augusto, quien simbólicamente cerró las puertas del templo de Jano en el año 24 a.C., señalando el fin de las guerras civiles tras su aparente victoria sobre cántabros y astures. Aunque esta guerra persistió hasta el 19 a.C., se establece comúnmente el año 29 a.C.,
como el inicio oficial de la Pax Romana, coincidiendo con la proclamación de Augusto sobre el fin de las luchas internas. La Pax Romana alcanzó su máximo esplendor durante la dinastía de los Antoninos, entre los años 96 y 192 DC. Durante este período, el Imperio Romano disfrutó de una edad dorada caracterizada por una expansión territorial máxima, desde el Océano Atlántico hasta el río Tigris en el este. El comercio floreció gracias a la seguridad en las rutas de comunicación, lo que impulsó la prosperidad económica imperial y el desarrollo urbano. Esta relativa estabilidad histórica coincidió en el tiempo con la Pax Cínica en el este de Asia, promoviendo el comercio y los intercambios culturales entre ambas regiones. Sin embargo, el apogeo de la Pax Romana llegó a su fin con el comienzo de los disturbios y las guerras civiles del siglo III. Este periodo se vio marcado por conflictos internos constantes y presiones externas cada vez más intensas, especialmente por parte de las tribus germánicas y los persas, que amenazaban la estabilidad del Imperio Romano. El siglo II DC, también conocido como el siglo II después de Cristo o el siglo II de la Era Común, abarcó desde el 1 de enero del año 101 hasta el 31 de diciembre del año 200. Este periodo es reconocido como el siglo de los santos, y también se le denomina el siglo de oro o de los Antoninos, debido a la notable prosperidad que caracterizó la llamada Pax Romana. Durante el siglo II se vivió un periodo de relativa estabilidad y prosperidad en el Imperio Romano, marcado por un gobierno efectivo y una expansión territorial significativa. La Pax Romana, o Paz Romana, contribuyó a un ambiente propicio para el florecimiento cultural, económico y social en muchas partes del mundo conocido en ese momento. El siglo II forma parte de la Antigüedad clásica de Occidente, un período caracterizado por la influencia y el legado duradero de las civilizaciones griega y romana en la cultura, la política, el arte y la filosofía occidentales. Es un tiempo de importantes avances en el desarrollo del cristianismo primitivo, así como de destacados logros en la literatura, la filosofía y las artes en general. La Pax Romana, expresión en latín que se traduce como paz romana en español, se refiere al extenso periodo de estabilidad que experimentó el Imperio Romano. Este tiempo se caracterizó por la tranquilidad interna y la seguridad externa, lo que permitió al imperio alcanzar su máximo desarrollo económico y expandir su territorio. Este periodo se sitúa aproximadamente entre la Cuarta Guerra Civil y la crisis del siglo III. Según la Enciclopedia Británica, la Pax Romana tuvo una duración de 206 años, desde el año 27 a.C. hasta el año 180 DC, mientras que The Cambridge Ancient History la ubica entre el año 70 DC y el 192 DC. En la antigüedad también se conocía como Pax Augusta, nombre que aún se utiliza hoy en día, ya que este período comenzó poco después de que César Augusto asumiera el poder. A diferencia de los periodos anteriores de relativa calma en la antigua Roma, los efectos de la Pax Romana fueron significativos y duraderos. Esta paz aseguró el desarrollo de la civilización establecida por Roma alrededor del Mediterráneo, al tiempo que facilitó la asimilación de los territorios y poblaciones conquistadas, así como la expansión y aceptación de la administración romana, el derecho romano y sus valores culturales y materiales. El cristianismo primitivo tuvo su origen en este contexto histórico y en el ministerio escatológico de Jesús. Tras su fallecimiento, sus seguidores iniciales se agruparon para formar una secta judía mesiánica apocalíptica, conocida como judeocristianos, durante el período del Segundo Templo tardío en el siglo I. En un principio, la creencia predominante era que la resurrección de Jesús marcaba el inicio del fin de los tiempos. Sin embargo, con el tiempo, esta perspectiva evolucionó hacia la anticipación de la segunda venida de Jesús y el inicio del reino de Dios en un momento futuro. Referencias: Fredrickson, 2018, Barnett Poll, 2002, Jesus, The Rise of Early Christianity, A History of New Testament Times, Varsity Press, p. 21. Alistair McGrath, ex profesor de Teología Histórica de la Universidad de Oxford, afirma que muchos de los cristianos judíos del siglo I eran totalmente fieles judíos religiosos.
Referencia McGrath, Alistair E. 2006. Christianity an Introduction. Blackwell Publishing. SBN 1-4051-0899-1. E174. In effect, a Jewish Christian seemed to regard Christianity as an affirmation of every aspect of contemporary Judaism, with the addition of one extra belief that Jesus was the Messiah. Unless males were circumcised, they could not be saved. Acts 15:1. En el judaísmo, el fin de los tiempos está vinculado a la era mesiánica, que incluye la llegada del Mesías, la reunificación de la diáspora, la resurrección de los justos, Tekiyat Hamaisim, y la perspectiva del mundo por venir dentro de la escatología judía. En el cristianismo, este concepto se relaciona con la segunda venida de Cristo, quien enfrentará al anticristo en un período de tribulaciones que precederá al establecimiento del reino de Dios. Se espera la resurrección de la carne y el juicio final, eventos profetizados en el Apocalipsis, los cuales son objeto de diversas interpretaciones. San Pablo escribió en la primera epístola a los Corintios siglo I DC, que el fin de los tiempos ya había llegado para los cristianos. En el Islam, el día del juicio Yawm al-Qiyamah será precedido por la aparición del Mahdi, montado en un caballo blanco, quien con la ayuda de Isa Jesús triunfará sobre el falso Mesías Masih ad-Dajjal. Referencias Yahya, Harun, January 1, 2008. Clarity amidst confusion, Imam Mahdi and the End of Time. Global Publishing. Kindle Edition. Changsape SL 2014. God's Mystery That is Christ, Bloomington. In Westbow Press. Históricamente, los cristianos de ascendencia judía que adherían a las prescripciones de la ley mosaica constituían una parte significativa del cristianismo en el siglo I. Sin embargo, debido a los tumultuosos eventos históricos que afectaron a Palestina durante ese período, esta corriente experimentó una dispersión considerable. A lo largo del tiempo, esta comunidad se diversificó, dando lugar a una serie de grupos con teologías y creencias diversas. En el occidente, estas variantes cristianas judaizantes se extinguieron en el transcurso del siglo IV, mientras que en el Oriente su declive se extendió hasta el siglo VI. La figura de Jesús de Nazaret comúnmente se considera un precursor, no un componente del cristianismo primitivo, ya que Jesús era un judío de Galilea que buscaba reformar el judaísmo. El movimiento liderado por Jesús fue uno de los movimientos de renovación interna del judaísmo. La fe en Jesucristo comenzó a desarrollarse después de su muerte, dado que los fundadores de la primitiva comunidad de Jerusalén y los autores de los textos más antiguos del Nuevo Testamento, incluyendo fórmulas confesionales, la fuente Q y el relato de la pasión anterior a Marcos, surgieron de los primeros seguidores de Jesús. Resulta difícil establecer una demarcación precisa en cuanto al surgimiento de la figura de Jesús. Referencias Gert Eisen, Estudios sobre la sociología del cristianismo primitivo. Moore, Tubinga 1989, página 36. Hans Konzelmann, Historia del cristianismo primitivo, 4 edición. Göttingen 1978, página 1. El término cristianismo primitivo a menudo se asocia con el período al que los Hechos de los Apóstoles y las epístolas pastorales de Lucas hacen referencia, y del cual distinguen su propia época. Se considera que el cristianismo primitivo concluye alrededor del año 100, y no incluye los escritos posteriores del Nuevo Testamento. El Evangelio de Juan, escrito también alrededor del año 100, suele ser considerado el punto final de esta era. Algunos consideran que la separación definitiva entre el cristianismo primitivo y el judaísmo marca un hito importante en la historia. Este cambio se produjo con la revuelta de Bar Kokhba en el año 135, tras la cual los romanos destruyeron Jerusalén y prohibieron a los judíos establecerse en la ciudad. Esto significó que el cristianismo primitivo también perdió su centro anterior. A partir de este momento, los romanos comenzaron a reconocer a los cristianos como un grupo religioso separado, distinto del judaísmo. El cristianismo en el siglo II se entrelazó en gran medida con la era de los padres apostólicos, quienes fueron discípulos directos de los apóstoles de Jesús. Aunque existe debate sobre si el apóstol Juan pudo haber vivido hasta el siglo II, Clemente de Roma sugirió que falleció a finales del siglo I. A medida que avanzaba el primer siglo, la Iglesia cristiana, que había tenido su centro en Jerusalén, experimentó un proceso de descentralización que se consolidó en el siglo II. Además, este periodo vio el surgimiento de varias figuras que posteriormente serían consideradas herejes,
como Marción, Valentín y Montano. Aunque el término cristiano se encuentra en el libro de los Hechos desde mediados del siglo I, el primer registro conocido del término cristianismo en griego Hirhoiota sigmatauiota alfanuyota sigmamuos se atribuye a Ignacio de Antioquía, alrededor del año 107 d.C. Se le relaciona con la promoción del día de reposo dominical, la defensa del cargo episcopal y la crítica hacia los judaizantes. El movimiento cristiano tiene su génesis en Palestina como una secta judía de tipo mesiánica apocalíptica, que evoluciona en el mundo romano del siglo I al Warp, en grupos de romanos judeocristianos con una impronta y simbología helénica. Muchas de las parábolas del Nuevo Testamento poseen una marcada estética pitagórica. Profetas mesiánicos del siglo I gnósticos. Tanto Jesús como Dositeo y su discípulo Simón el Mago muy probablemente fueron discípulos de Juan el Bautista. En el primer siglo de nuestra era, un hombre llamado Dositeo fundó una secta en Samaria, la cual se regía por el calendario lunar. En el centro dirigente de la secta había 30 personas que representaban los 30 días del ciclo lunar, y una mujer que tomaba el nombre de la luna. Estos seguidores practicaban el bautismo y creían que Dositeo era el profeta prometido en las Escrituras, similar a Moisés DT 18:15. Consideraban que su líder había venido a restaurar la ley de Moisés, que se encontraba corrompida debido a la práctica por siglos de sacerdotes fraudulentos. Uno de los discípulos de Dositeo, llamado Simón de Gita o el Mago, comenzó a ganar más y más preponderancia dentro del grupo. Pronto, Simón afirmó ser el que se sostiene, declarando habilidades sobrenaturales como la invisibilidad y la capacidad de hacer túneles a través de montañas y rocas. Él se autodenominaba el Gran Poder. Con estas afirmaciones, Simón rápidamente se convirtió en el líder de la secta, la cual comenzó a adoptar características gnósticas. En el centro de la nueva secta estaban Simón el Mago y Helena, la mujer que anteriormente representaba a la luna en la secta de Dositeo. Ambos eran considerados espíritus que habían descendido desde las alturas a la tierra. Según Simón, arriba estaba Dios el Padre y Ata Oeche, cuyo primer pensamiento era en Noia, conocido como el Espíritu Santo. Este primer pensamiento, el Espíritu Santo, descendió a los reinos inferiores y generó ángeles y poderes. Sin embargo, los ángeles sintieron celos y encerraron al Espíritu Santo en un cuerpo material, sujetándola a los ciclos de nacimiento y muerte, incluyendo la reencarnación en cuerpos humanos. Simón se declaró a sí mismo la manifestación de Yahweh, el Hijo de Dios, enviado a la tierra para liberar al Espíritu Santo de su esclavitud a los ángeles rebeldes. Apareciendo como un hombre en la tierra, Simón buscó su espíritu perdido y contrajo matrimonio con ella, representada por Helena. Según el mito, hasta entonces Helena había estado atrapada en el cuerpo de una prostituta, una metáfora que representa a todos los hombres con sus espíritus atrapados en cuerpos materiales. La liberación del espíritu se consideraba una cuestión de gracia divina, que se manifestaba a través de la instrucción de Simón, quien predicaba acerca de la verdadera naturaleza de los hombres. Simón enseñaba que la Torá escrita estaba corrupta y que no era necesaria para la salvación. Según él, Dios el Padre no era el autor de la Torá, sino que su origen estaba en uno de los ángeles corruptos más bajos. Entre los ritos que Simón y Helena organizaban se encontraba el bautismo, la memorización y el pronunciamiento de los nombres de los ángeles malignos para tener poder sobre ellos, y un rito de carácter sexual llamado amor perfecto, que representaba la unión del Padre Dios y la Madre Dios. Referencia a Hipólito. Refutación 6.19.5 Epifanio Panarión 21.4.12. Referencias a DeConnick, The Gnostic New Age, p. 98-103. Según la teoría de Hermann Dittering, al desestimar las referencias y datos proporcionados por Ireneo y Justino, se plantea la posibilidad de que Simón el Mago fuera en realidad un apodo utilizado para referirse a Pablo de Tarso. De acuerdo con esta perspectiva, se sugiere que Pablo pudo haber sido inicialmente rechazado por la Iglesia oficialista y luego rehabilitado, cambiando su nombre en el proceso. Con respecto a Dositeo y los gnósticos, Dositeo de Samaria, también conocido como Dositeo el Samaritano, fue un líder religioso samaritano y fundador de una secta con contenido gnóstico. Su nombre, Dositeo, deriva del griego dosis, que significa acción de dar, y teos, que significa Dios,
lo que se traduce como don de Dios o regalo de Dios. Según las homilías pseudo-clementinas, homilía segundo, se le presenta como discípulo de Juan el Bautista, junto con Simón el Mago. Juan el Bautista, también mencionado como Hémero Baptista, es descrito como el maestro de 30 discípulos, posiblemente en referencia a los días de un mes lunar. Sin embargo, en la literatura pseudo-clementina, Dositeo es presentado como rival de Simón el Mago. Algunos estudiosos sugieren que Dositeo podría haber sido uno de los fundadores del mandeísmo, una religión que aún existe de forma marginal en Irak y Siria. Dositeo se autoproclamó cumplimiento de las profecías bíblicas sobre el Mesías, al igual que Jesucristo, su contemporáneo. Observó prácticas como la circuncisión, el ayuno y la virginidad recomendada. Se dice que fue perseguido por los judíos y se retiró a una cueva, donde murió de hambre. A pesar de su muerte, grupos que seguían sus enseñanzas aún reclamaban su apoyo en el siglo IV, según autores católicos. Los heresiólogos cristianos lo clasifican entre los gnósticos. Es interesante notar que un texto gnóstico de los manuscritos de Nag Hammadi, conocido como las Tres Estelas de Set, se atribuye a Dositeo. La autoría del término judeo-cristianismo se atribuye a un exégeta bíblico protestante liberal, Ferdinand Christian Baur, fundador de la Escuela de Tubinga, en un artículo publicado en 1831. El cristianismo en el siglo y abarca la historia formativa del cristianismo, desde el comienzo del ministerio de Jesús c. 27 a 29 d.C., hasta la muerte del último de los 12 apóstoles c. 100 y por lo tanto también se conoce como la Edad Apostólica. El cristianismo primitivo abarca varios períodos históricos, cada uno de los cuales desempeñó un papel crucial en el desarrollo de la Iglesia. La era de la Iglesia antigua generalmente se divide en varias etapas, incluyendo el período de los padres apostólicos, los apologistas, los primeros mártires cristianos, los padres de la Iglesia y la Iglesia imperial antigua tardía. Este período se extiende desde los primeros días del cristianismo hasta el Concilio de Calcedonia en el año 451 y se considera parte integral de la historia de la Iglesia. En la Iglesia occidental, la era de la Iglesia antigua a menudo se extiende hasta la caída del Imperio Romano Occidental. Algunos autores amplían este período hasta el papado de Gregorio el Grande 540 a 604, considerado el último padre de la Iglesia de Occidente. Gregorio también es reconocido en la Iglesia oriental. Esta extensión marca el final de una fase crucial en la historia de la Iglesia, y se caracteriza por la transición de la antigüedad a la Edad Media. Pablo de Tarso, también conocido como Saulo de Tarso o Saulo Pablo, y venerado como San Pablo, nacido en Tarso, Cilicia, alrededor del 5 a 10 d.C., y fallecido en Roma en el año 58 a 67. Es reconocido como el apóstol de los gentiles, el apóstol de las naciones o simplemente el apóstol. Este influyente personaje desempeñó un papel fundamental en la fundación de comunidades cristianas y se destacó como evangelizador en importantes centros urbanos del Imperio Romano, tales como Antioquía, Corinto, Éfeso y Roma. Además de su labor como predicador, Pablo fue el autor de algunos de los primeros escritos canónicos cristianos, entre ellos la primera epístola a los tesalonicenses, considerada el más antiguo conocido. Su impacto en el cristianismo primitivo es innegable, consolidándose como una figura de primer orden y una de las personalidades más influyentes en toda la historia del cristianismo. References Brown 2002. Introducción al Nuevo Testamento, segundo p. 557. Junto con Jesús, Pablo ha sido el personaje más influyente en la historia de la cristiandad. Vidal García 2007. Pablo, de Tarso a Roma, p. 11. Obviamente, esa presencia de Pablo en el cristianismo de los orígenes no fue la de un simple testigo, sino la de un actor cualificado y en varios aspectos único. El análisis de las epístolas auténticas de Pablo de Tarso revela la amalgama única de sus raíces judías, la profunda influencia de la cultura helénica y su destacada interacción con el Imperio Romano. Las cartas escritas por Pablo ofrecen una visión fascinante de su identidad, en la que convergen su herencia judía, la cual moldeó su perspectiva espiritual, la rica influencia de la cultura helénica que formó su pensamiento y expresiones,
y su notoria conexión con el Imperio Romano, al cual, según el relato del libro de los Hechos de los Apóstoles, ostentaba ciudadanía. Esta compleja combinación de influencias culturales e identidades subraya la diversidad que caracteriza la vida y obra de Pablo, destacando su habilidad para adaptarse y comunicarse eficazmente en diferentes contextos. Su capacidad para resonar tanto con audiencias judías como gentiles, así como su papel en la difusión del mensaje cristiano en el crisol cultural del mundo mediterráneo, contribuyen a consolidar su posición como una figura extraordinaria en la historia religiosa y cultural del cristianismo primitivo. La primitiva comunidad de Jerusalén marcó el inicio de las reuniones cristianas tras Pentecostés, desarrollándose entre los años 30 y 70. En la historia cristiana, el cristianismo primitivo se refiere al surgimiento de la fe tras la muerte de Jesús alrededor del año 30 DC o 33 DC. Algunos estudiosos sitúan su conclusión con la redacción de los evangelios sinópticos alrededor del 90 DC TO, mientras que otros lo asocian con la aparición de los apologistas en el siglo II. Según el Nuevo Testamento, la muerte de Jesús ocurrió el día anterior al sábado durante la Pascua. Para los evangelios sinópticos, esto fue el día festivo principal después de la noche del Seder, es decir, el 15 de Nisán en el calendario judío. Sin embargo, para el evangelio de Juan, la muerte de Jesús ocurrió el viernes antes del sábado, el 14 de Nisán. Según el calendario y cálculos astronómicos, el 15 de Nisán cayó en viernes en los años 31 y 34. Mientras que el 14 de Nisán cayó en viernes en los años 31. Muchos investigadores consideran hoy en día que la cronología de Juan es históricamente más creíble. La mayoría de los teólogos consideran que el año 30 es el año de muerte más probable, ya que Pablo se convirtió al cristianismo entre los años 32 y 35, que coincide con el año 33. Por lo tanto, la formación de la comunidad primitiva fue precedida por 2 a 5 años de peregrinaciones de Jesús con sus discípulos en Galilea y Judea. La historia posterior de Jesús se desarrolla durante el reinado de los emperadores romanos Tiberio y Claudio, y bajo los gobernadores Félix y Festo en Judea, y el procónsul Galión en Corinto, como se menciona en el Nuevo Testamento. Con base en esta información y otra, se pueden determinar algunas fechas aproximadas. Alrededor del año 32 DC que el cristiano helenístico Esteban fue ejecutado en Jerusalén, y parte de la primera comunidad fue expulsada a Samaria. Entre los años 32 y 35, Pablo experimentó su llamado. 2 años después, visitó por primera vez la primera comunidad de Jerusalén. Gálatas 1:11-18. Alrededor del año 44, Herodes Agripa hizo ejecutar a Santiago, hijo de Zebedeo. El concilio apostólico tuvo lugar entre los años 44 y 48. Gálatas 2:1. Hechos 15. Alrededor del año 49, el emperador Claudio expulsó de Roma a una comunidad cristiana junto con los judíos. Luego Pablo viajó a sus comunidades en Grecia y permaneció en Corinto desde el año 50 en adelante, donde fue llevado ante el procónsul Galión alrededor del año 52. Hechos 18:12. Entre los años 52 y 56 estuvo en Éfeso. Hacia el año 56 fue capturado en Jerusalén, encarcelado durante 2 años en Cesarea de Filipo y luego encarcelado en Roma durante otros 2 años hacia 60 Lec Albanés. También hay datos extrabíblicos. Según el Testimonium Flavianum y Hegesipo, Santiago, hermano de Jesús y líder de la comunidad primitiva, fue ejecutado por el sumo sacerdote Anano II alrededor del año 62. Según la leyenda de la primera carta a Clemente, Pablo murió durante la persecución de los cristianos por parte de Nerón en Roma alrededor del año 64. El período de los padres apostólicos abarca a aquellos que tuvieron relaciones personales con los apóstoles o fueron fuertemente influenciados por ellos. Estos padres de la Iglesia de segunda y tercera generación florecieron a finales del siglo I y durante la primera mitad del siglo II, la época en la cual fue escrito el Pastor de Hermas. El término cristianismo primitivo se utiliza de manera amplia, refiriéndose a toda la era de la Iglesia antigua o específicamente al período preconstantiniano. Hasta el reconocimiento del cristianismo como religio, lícita por el emperador Constantino en el Edicto de Tolerancia de Milán en 313. También se menciona simplemente como la época del cristianismo primitivo. El periodo de persecución, inicialmente esporádica,
y luego sistemática desde alrededor del año 100, empezó localmente y luego alcanzó dimensiones imperiales en el Imperio Romano. Comenzó con la persecución por parte de Nerón y concluyó con el Edicto de Tolerancia de Milán en 313, consolidándose con el reconocimiento de la Iglesia cristiana como única religión estatal en 391. Hitos cruciales hacia la Iglesia imperial romana incluyen el Edicto de los Tres Emperadores en 380, que estableció la fe trinitaria como religión oficial para poner fin a disputas intracristianas, y el Edicto de 391, donde Teodosio prohibió los cultos paganos. Sin embargo, muchos investigadores sostienen que Justiniano I, en el siglo VI, consolidó verdaderamente el cristianismo sobre el paganismo en el Imperio Romano. Periodo de los 7 concilios ecuménicos, desde el primer concilio de Nicea en 325 hasta el segundo concilio de Nicea en 787, es conocido como la era de los concilios ecuménicos. La patrística, una disciplina que abarca desde el siglo II hasta el VII, se ocupa de la época de los padres de la Iglesia. La pentarquía, período de los 5 patriarcados ecuménicos definidos en el Concilio de Calcedonia en 451, incluyó los patriarcados de Occidente, Constantinopla, Alejandría, Antioquía y Jerusalén, y concluyó con el cisma oriental alrededor del cambio de milenio. Pablo de Tarso, cuyo nombre en griego es Pagelos Paulos y en hebreo Shaul, Saúl en forma coloquial o latinizado como Saúl, nació probablemente antes del año 10 en Tarso, Cilicia, y falleció después del año 60, posiblemente en Roma. Según el Nuevo Testamento NT, se destaca como el misionero más influyente del cristianismo primitivo y figura entre los primeros teólogos cristianos. Su contribución significativa radica en su papel fundamental para abrir la nueva fe a aquellos que no eran judíos. Desde la Ilustración en adelante, numerosos historiadores lo han reconocido como el verdadero arquitecto del cristianismo, considerándolo el fundador de esta religión independiente debido a su impacto crucial en su desarrollo. Pablo, un judío educado en griego y fariseo respetuoso de la ley con ciudadanía romana, inició su trayectoria persiguiendo a los seguidores de Jesucristo, a quienes nunca había conocido personalmente. Sin embargo, tras su conversión, se percibió a sí mismo como un apóstol del Evangelio destinado a las naciones, convocado por la voluntad divina. Gálatas 1,15. Unión Europea. Este nuevo rol, su misión era proclamar la resurrección de Jesucristo, principalmente entre aquellos que no eran de origen judío. Su labor lo llevó a viajar por el Mediterráneo oriental, donde estableció diversas comunidades cristianas, manteniendo contacto con ellas a través de sus epístolas. Estos escritos, considerados los primeros documentos cristianos primitivos, constituyen una parte esencial del Nuevo Testamento, conocidos como las cartas paulinas. La teología distintiva de Pablo se caracteriza por su enfoque en la crucifixión y resurrección de Jesucristo, con una constante referencia a las promesas del Tanaj, a través del cumplimiento vicario de la Torá mediante Jesucristo, el Hijo de Dios. Pablo fundamentó la justificación del ser humano y su reconciliación con Dios en la gracia divina. Estos temas, interpretados de diversas maneras, se convirtieron en los pilares fundamentales de las enseñanzas de muchas denominaciones cristianas. Crónica cristiana. Hacia el año 30-33 DC, crucifixión de Cristo. En el período siguiente, hubo persecución aislada de cristianos en el Imperio Romano. Alrededor del año 65 DC, decapitación de Pablo y crucifixión de Pedro en Roma, el asesinato del emperador Nerón en 68 DC, destrucción del Templo de Jerusalén en el año 70 DC, del 60 DC al año 95 a 100 DC. Escritura de los Evangelios. Escritura del pastor de Hermas. 3 antiguos testimonios, uno de ellos contemporáneo de la propia obra, afirman que Hermas era hermano del Papa Pío I, cuyo pontificado se extendió más o menos entre los años 140 DC y 155 DC. Alrededor del año 125 DC, aparece el fragmento más antiguo conocido del Nuevo Testamento. Alrededor del año 220 DC, Calixto, y reclama un estatus excepcional como obispo de Roma. 313 DC. El emperador Constantino garantiza la libertad religiosa a los cristianos mediante el Acuerdo de Milán. 325 DC. Concilio de Nicea. 330 DC. Constantino el Grande cambia el nombre de Bizancio a Nova Roma. 28 Lec albanés de febrero de 380 DC.
Teodosio I, Graciano y Valentiniano II declararon el cristianismo en forma trinitaria como religión del Estado en el Edicto de los Tres Emperadores Cunctos Populos. 391 DC. Teodosio I prohíbe todas las actividades de culto pagano. 400 DC. Confesiones de Agustín. Confesiones constituye una serie compuesta por 13 libros autobiográficos escritos por San Agustín de Hipona entre los años 397 DC y 398 DC. Originalmente titulado Confesiones en 13 libros, este trabajo fue concebido como un único tomo que abarca las reflexiones y vivencias del autor. A finales del siglo I, el cristianismo primitivo experimentó un proceso gradual de distanciamiento tanto de otras religiones como del judaísmo, culminando en una separación definitiva después de la destrucción del Templo de Jerusalén en el año 70 DC. Tras la finalización del período de los apóstoles, las comunidades cristianas continuaron cultivando y preservando su fe de manera activa. Para obtener una perspectiva rica de la Iglesia primitiva, se recurre a los discípulos directos de los apóstoles, conocidos como padres apostólicos. Estos escritores, quienes no tuvieron un encuentro directo con Cristo pero sí con sus primeros seguidores, florecieron entre los años 70 DC y 150 DC de nuestra era. Los escasos textos que han perdurado constituyen una invaluable fuente de información que arroja luz sobre la condición de las comunidades cristianas. Estos textos proporcionan detalles sobre sus prácticas devocionales, creencias, así como su interacción, ya sea en diálogo u oposición, con el paganismo y el judaísmo. A pesar de las diversas circunstancias que rodean cada texto, Johannes Quasten destaca 3 características fundamentales compartidas por estos escritos: la escatología, la nostalgia de un Jesucristo que estuvo cercano en el tiempo, y una cristología común que sostiene que Jesucristo es el Hijo de Dios, preexistente al mundo, que participó en la obra de la creación. Entre los destacados autores de este período se encuentran Ignacio de Antioquía, reconocido por sus 7 cartas escritas mientras se dirigía a Roma, donde finalmente sería martirizado Clemente de Roma, autor de una epístola pastoral dirigida a los corintios, y Policarpo de Esmirna, quien escribió una epístola y se destacó como mártir. Además, vale la pena mencionar el texto conocido como Didache, un breve catecismo, que proporciona instrucciones para la celebración del bautismo y la Eucaristía. Referencias Quasten p. 50-51 Ramsey McMullen. Christianizing the Roman Empire AD. 100-400 Yale University Press 1984, ESBN 0-300-3642-6. Fuente citada en Constantine the Great and Christianity González, Justo el 1984. The Story of Christianity Volume 1 The Early Church to the Reformation, San Francisco, Harper. Fuente citada en Medieval Christianity. Geza Vermes Christian Beginnings from Nazareth to Nicaea, Yale University Press. USA 2013, p. 134. Everett Ferguson, Encyclopedia of Early Christianity, Routledge Abingdon, Thames, 2013, p. 254. Gálatas 2.9, Hechos 1.13. Nieto Ibáñez, Jesús María 2019. Historia Antigua del Cristianismo, Madrid, Editorial Síntesis. p. 46, EN 978-84, 9171-314-2. Catholic Encyclopedia Proselyte. Hechos 2, 9-11, 8, 5-80, 826-40. Oxford Dictionary of the Christian Church ed. F. L. Lucas Oxford Entrada sobre Pablo. Movimientos gnósticos en el siglo I Roma. Durante el período de los primeros cristianos surgió una variedad de ideas y desarrollos que finalmente fueron considerados heterodoxos por la opinión mayoritaria de los doctos dentro de la Iglesia. El Nuevo Testamento menciona negativamente a 2 de estos grupos: Simón el Mago, que es mencionado en el libro de los Hechos de los Apóstoles; Nicolaitas, un grupo mencionado 2 veces en el Apocalipsis de San Juan. Durante los siglos posteriores surgieron muchas otras doctrinas y comunidades consideradas heterodoxas o herejías, entre las que cabe mencionar gnosticismo, un conjunto de sistemas religiosos caracterizados por su rechazo del mundo material y la búsqueda de una vida pura y espiritual basada en el conocimiento gnosis.
Postulaban la existencia de un Dios bueno, creador del espíritu, y un Dios malo, creador de la materia. Dentro de las religiones gnósticas con mayor o menor grado de elementos cristianos se encuentran los setianos, los sofitas, el valentinianismo, los basilideanos y los seguidores de Cerinto, entre otros. Además, las religiones del maniqueísmo y el mandeísmo se clasifican como sistemas de características gnósticas. Con respecto a los gnósticos, gnosis, derivado del griego antiguo y vos gnosis, que significa conocimiento o conocimiento interior, y el gnosticismo, forma latinizada de ipsigmaxigmamuo gnostikismos, se refieren a diversas enseñanzas y movimientos religiosos que florecieron durante los siglos II y III de este, con raíces que se remontan incluso a épocas anteriores. Este término también abarca corrientes históricamente vinculadas a estos grupos, o que comparten similitudes en sus doctrinas. Las posiciones gnósticas dejaron su huella en algunas comunidades del cristianismo primitivo, presentándose como el principal oponente teológico de la Iglesia en el siglo II. A pesar de las variaciones entre las diversas corrientes gnósticas, comparten una tendencia fundamental: la existencia de una deidad suprema que trasciende toda realidad terrenal y se despliega en múltiples grados y emanaciones. En este contexto, se postula la creación del mundo visible por parte de un demiurgo, responsable también de la formación del ser carnal humano al mezclar el pneuma aliento vital perteneciente al mundo divino superior con la materia maligna. La redención del ser humano, según las enseñanzas gnósticas, radica en la gnosis, es decir, en el conocimiento de su destino cósmico y de la divinidad intrínseca de su propio. Referencias: Biblia explicativa de Stuttgart, 2da edición. Sociedad Bíblica Alemana, Stuttgart, 1992. Los gnósticos. La idea gnóstica del docetismo, de que el Logos no podía encarnarse realmente, sino que el cuerpo de Jesucristo era una apariencia, al estilo de un holograma. El docetismo, derivado del griego koine delta omicron kappa epsilon genu, delta o kappa eta sigma iotas dokein, que significa parecer o aparecer, representa un conjunto de corrientes cristológicas heterodoxas presentes en los primeros siglos del cristianismo. Estas corrientes cuestionaron la verdadera pureza de Jesucristo, su existencia histórica y corporal, centrándose especialmente en su forma humana, la cual sostenían que era simplemente una apariencia sin una naturaleza carnal real. En esencia, el docetismo postula que los sufrimientos y la humanidad de Jesucristo eran meramente aparentes y no reales, siendo su forma humana una ilusión. La palabra griega delta omicron kappa eta tau alphai doketai, que significa ilusionistas, fue acuñada para referirse a los primeros grupos que negaban la humanidad de Jesús. Esta terminología apareció por primera vez en una carta del obispo Serapión de Antioquía 197 a 203, quien descubrió esta doctrina en el Evangelio apócrifo de Pedro durante una visita pastoral a una comunidad cristiana en Roses. Posteriormente, condenó esta doctrina como una falsificación. El docetismo parece haber surgido en el contexto de disputas teológicas sobre el significado, ya sea figurado o literal, de una frase del Evangelio de Juan: la palabra se hizo carne. El rechazo del docetismo fue claro en el primer concilio de Nicea en 325, y ha sido considerado herético por la Iglesia católica, así como por la Iglesia luterana. En su crítica de la teología de Clemente de Alejandría, Focio en su Miriobiblón sostenía que los puntos de vista de Clemente reflejaban una visión cuasi docética de la naturaleza de Cristo, escribiendo que Clemente alucinaba con que la palabra no estaba encarnada sino que solo lo parecía en epsilon iotar homicron piomicron lambda epsilon en cacme sarcoceneten logon el ley doxe. En la época de Clemente, algunas disputas sostenían que Cristo asumió la carne psíquica de la humanidad como herederos de Adán, o la carne espiritual de la resurrección. El docetismo desapareció en gran medida durante el primer milenio de nuestra era. Marcionismo, un grupo cristiano nacido en Roma en el año 144, bajo la premisa de rechazar radicalmente cualquier nexo con el judaísmo. En particular, se negaba a reconocer al Antiguo Testamento como escrituras sagradas. El marcionismo también se clasifica dentro del docetismo por afirmar que Jesucristo era tan divino que no podría haber sido carne, sino que su cuerpo era una apariencia.
Además, se lo considera un sistema agnóstico ya que propone un Dios bueno, creador del espíritu, el Dios de Jesucristo, y un Dios malo, creador de la materia, el Dios de los judíos del Antiguo Testamento. Marción, también conocido como Marción en latín o Marquión en griego antiguo, nació aproximadamente entre el 85 DCT y 100 DC. Posiblemente en Sinope, ubicada en la provincia romana de Bitinia y Ponto. Falleció alrededor del año 160 después de Cristo. Marción destacó como el fundador del marcionismo, un movimiento cristiano influyente del siglo II con características gnósticas. Sin embargo, sus aspiraciones y enseñanzas religiosas fueron objeto de críticas y consideradas engañosas, incluso etiquetadas como heréticas, en el proceso de autodefinición de la Iglesia primitiva. Marción llegó a Roma alrededor del año 135-140 DC, durante el episcopado de Higino, que abarcó desde el 136 DC hasta el 140 DC. Un Clemente de Alejandría, Marción se convirtió en un cristiano comprometido cuando era un hombre mayor, alrededor de los 60 años. Por lo tanto, no existe una opinión clara sobre si Marción ya era cristiano al llegar a Roma. Como comerciante exitoso, Marción contribuyó considerablemente a su comunidad, aportando una gran fortuna que se estima en sumas de 100 o 200 sestercios. En Roma, Marción desarrolló su propia teología, que posiblemente incluía puntos de vista similares a los del mal creador del mundo, y un Dios benevolente ajeno al gnóstico Adru, Cerdo, Kappa Erro Delta Omega Nucerdón. Según sugirió Ireneo de León, un oponente de Marción, aunque esto no es seguro. En el año 144 DC se produjo una ruptura en Roma, probablemente debido a la comparación intransigente que Marción hizo entre el Antiguo Testamento y el Evangelio. Como resultado, su comunidad en Roma se dividió entre partidarios y opositores, y Marción fundó su propia comunidad eclesiástica gnóstica. La comunidad romana le devolvió su contribución financiera. A través de los viajes de Marción, sus enseñanzas se difundieron rápidamente en la provincia romana de Egipto y Persia. Aunque no se conocen específicamente ni el lugar ni el año de la muerte de Marción, se cree que falleció antes de que Marco Aurelio asumiera el cargo alrededor del año 160 DC. Marción sostuvo una distinción fundamental entre el Dios bueno de amor del Nuevo Testamento, tal como se proclama y vive a través de Cristo, y un Dios malo del Antiguo Testamento o Tanaj, responsable de la creación, la ley y el juicio. Para Marción, Cristo no era considerado el Mesías predicho del Dios creador, sino más bien un ser divino con un cuerpo ilusorio doceítico, del griego antiguo dokein, a parecer que fue enviado inesperadamente por el Dios bueno desconocido como su Hijo. Sacrificó su vida de manera altruista en la cruz para liberar, a través de su gracia y amor, a aquellos que estaban sujetos a la ley y al pecado en la creación del Dios creador. Al igual que sucedía frecuentemente en la gnosis, Marción sostenía la creencia de que las cosas materiales eran inherentemente malas y postuló la existencia de dos dioses. A diferencia de la gnosis, sin embargo, la teología de Marción carece del extenso mito sobre la génesis de la humanidad y del mundo, así como de la idea gnóstica de una participación en el pneuma divino, es decir, una chispa divina de luz en el ser humano. Según Marción, la salvación no se alcanza mediante el conocimiento y la gnosis, como en los sistemas gnósticos, sino a través de la fe. Opcionismo, la doctrina de que Jesucristo era un ser humano común y corriente, y fue luego adoptado por Dios y elevado a la categoría divina. En el siglo II, algunos cristianos paganos, como Teodoto el Curtidor, se esforzaron por mantener el monoteísmo dentro de la fe cristiana desde una perspectiva filosófica griega. Lo hicieron al negarse a reconocer a Jesucristo como Dios, considerando en cambio que el hombre Jesús de Nazaret fue adoptado como Hijo de Dios debido a su temor a Dios durante su bautismo en el Jordán. En esta visión, Dios le otorgó el poder de su espíritu, aunque este espíritu no se entendía en el sentido de una hipóstasis separada de Dios, como más tarde se desarrolló en la doctrina de la Trinidad. En el siglo III, Pablo de Samosata adoptó una posición similar, pero con la variación de que él sostenía que la adopción no ocurrió durante el bautismo sino en la concepción virginal de Jesús. Pablo de Samosata daba especial importancia al gobierno exclusivo monarquía de Dios. Para preservar este principio, consideraba a Jesucristo no como una entidad divina independiente, sino como el portador del poder de Dios, llamado dinamis en griego,
Por esta razón, la enseñanza de Pablo de Samosata también se conoce como monárquico dinámico. El credo de Nicea, formulado en el primer concilio ecuménico, que proclama que Jesucristo es Dios verdadero procedente de Dios verdadero, condena las posiciones adopcionistas como heréticas. El arrianismo sostenía la idea de que el Logos no era eterno, sino creado por Dios Padre y posteriormente elevado a una categoría divina. Para Arrio, la igualdad esencial entre Dios Padre y el Hijo, como proclama el credo de Nicea en el año 325 DC, era considerada una herejía, ya que iba en contra del monoteísmo. Según esta perspectiva, el Hijo y el Espíritu Santo solo podían concebirse de manera subordinada, ocupando una posición y dignidad que no eran iguales a Dios. Este punto de vista, las posiciones que afirmaban la Trinidad con un Hijo y un Espíritu Santo de igual estatus que Dios, establecidas como dogma en el Concilio Niceno-Constantinopolitano en 381, eran aún más heréticas desde una perspectiva teológica. Sin embargo, desde el punto de vista de los representantes contemporáneos de la doctrina de la Trinidad, ya sea en Nicea, Constantinopla o las comunidades e iglesias cristianas que aún la reconocen hoy en día, el arrianismo era y es considerado una herejía, dando lugar a la conocida controversia arriana. Apolinarismo, doctrina surgida como reacción inversa al arrianismo, postula que Cristo tenía cuerpo humano pero no un alma, sino que el Logos cumplía las funciones del alma. El apolinarismo, denominado así en honor a Apolinar el joven obispo de la Odisea en el siglo IV, se erige como una doctrina que contradecía la naturaleza humana de Jesucristo. Apolinar, en su afán por combatir el arrianismo, sostuvo una perspectiva considerada herética por la ortodoxia cristiana. Según esta doctrina, Cristo encarnaba un espíritu o intelecto divino en un cuerpo carente de alma racional, siendo esta última sustituida por el Verbo mismo. Este planteamiento resultaba en una mutilación de la naturaleza humana del Redentor, al privarle de una mente humana y reducirlo, de este modo, a una suerte de marioneta manipulada por Dios. La negación de la humanidad de Cristo llevó a la condena oficial de las enseñanzas de Apolinar en los concilios de Roma en 374 y 377, así como en el primer concilio de Constantinopla en 381, bajo la autoridad del Papa Dámaso Pime. En 388, los seguidores de Apolinar fueron desterrados por el emperador Teodosio. Aunque comunidades apolinaristas persistieron en Constantinopla y Siria, con el tiempo, alrededor del año 416, la mayoría de sus seguidores se adhirieron a la fe de los concilios de Nicea y Constantinopla, mientras que otros abrazaron el monofisismo, marcando así el declive de la doctrina apolinarista después de la muerte de Apolinar en el año 392. Una característica distintiva del cristianismo primitivo radica en la ausencia de la Biblia tal como la conocemos hoy en día, con un Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento claramente definidos y compilados en un solo volumen. En sus primeros días, los seguidores del cristianismo utilizaban y reverenciaban la Biblia judía como su texto sagrado principal. Fundamentalmente, empleaban la traducción griega Septuaginta, citada literalmente por los apóstoles en los escritos canónicos, especialmente por Pablo de Tarso. Más tarde esta versión de la Biblia fue adoptada por los padres apostólicos y numerosos escritores cristianos posteriores de habla griega. La Septuaginta es Septuagint a veces, conocida como el Antiguo Testamento griego o la traducción de los 70 griego antiguo anem mu epsilon tau a fijo alfa sigma iotas tau enu que beta delta omicron mu kappa omicron nu tau alfa, romanizado. Que metáfrasis to en hebdomoconta y comúnmente abreviada como LXX, representa la traducción griega más antigua que se conserva de la Biblia hebrea original en hebreo. El título griego completo se origina en la narrativa registrada en la carta de Aristeas a Filócrates, que relata que las leyes de los judíos fueron traducidas al griego a petición de Ptolomeo II, Filadelfo 285 a 247 a.C., por 72 traductores hebreos, 6 de cada una de las 12 tribus de Israel. Los estudiosos bíblicos concuerdan en que los primeros 5 libros de la Biblia hebrea fueron traducidos del hebreo bíblico al griego koiné por judíos que residían en el reino ptolemaico.
probablemente a principios o mediados del siglo III a.C. Los libros restantes probablemente fueron traducidos en el siglo II a.C. Durante el período del Segundo Templo también se produjeron algunos Targum que traducían o parafraseaban la Biblia al arameo, dado que en el período del Segundo Templo pocas personas podían hablar hebreo y aún menos podían leerlo. El griego koiné y el arameo eran los idiomas más hablados entre la comunidad judía. Por lo tanto, la Septuaginta satisfizo una necesidad importante dentro de la comunidad judía de ese tiempo. En contraste, el Nuevo Testamento con los 27 libros actualmente aceptados, no se consolidó hasta finales del siglo IV y principios del BV, aproximadamente 100 años después de la conclusión del período del cristianismo primitivo y unos 70 años después de la muerte de Constantino, el primer emperador cristiano. De hecho, no fue hasta el año 367 que se encontró por primera vez una lista de libros que coincidía exactamente con el Nuevo Testamento actual, sin agregar ni quitar nada. Aunque la mayoría de los primeros cristianos aceptaban los 4 evangelios, surgieron dudas acerca de la inclusión o exclusión de diversas epístolas y del Apocalipsis. Además, muchos cristianos consideraron canónicos ciertos textos que hoy no forman parte de la Biblia, como el Evangelio de Santiago, la Didaché, la Epístola de Clemente y el Pastor de Hermas, entre otros. Era habitual la transmisión de resúmenes, citas sueltas y armonizaciones de los Evangelios, combinando diferentes textos en una narración continua. De hecho, el Diatesaron de Taciano siglo II fue, durante mucho tiempo, la única versión de los Evangelios encontrada en Siria, hasta la traducción peshita del siglo V. Jerusalén emergió como el epicentro inaugural de la Iglesia cristiana, según el relato del libro de los Hechos. Los apóstoles residieron y enseñaron allí durante un período posterior a Pentecostés. James, el justo hermano de Jesús, lideró la comunidad cristiana primitiva en Jerusalén, y sus parientes ocuparon posiciones de liderazgo en la región circundante después de la destrucción de la ciudad hasta su reconstrucción, como Aelia Capitolina alrededor del 130 DC, cuando todos los judíos fueron desterrados de Jerusalén. Los primeros gentiles convertidos al cristianismo eran temerosos de Dios, individuos que adherían a la verdad del judaísmo pero no habían completado la conversión al proselitismo. Ver Cornelio el centurión. Cuando los gentiles se unieron al incipiente movimiento cristiano, surgieron diversas respuestas a la pregunta de si debían adoptar el judaísmo y cumplir con la Torá, incluyendo las leyes alimentarias, la circuncisión masculina y la observancia del sábado. Algunos cristianos abogaron por la plena observancia de la Torá, insistiendo en que los conversos gentiles se convirtieran en judíos. Otros, como Pablo, sostenían que la Torá ya no era vinculante debido a la muerte y resurrección de Jesús. En el medio, algunos cristianos creían que los gentiles debían seguir parte de la Torá, pero no toda. Alrededor del año 48 a 50 DC, Bernabé y Pablo viajaron a Jerusalén para reunirse con los 3 pilares de la iglesia: James the Just, Peter y John, conocido posteriormente como el Concilio de Jerusalén. Según la perspectiva de los cristianos paulinos, este encuentro confirmó la legitimidad de la misión evangelizadora de Bernabé y Pablo entre los gentiles. También ratificó que los conversos gentiles no estaban obligados a cumplir la ley mosaica, especialmente la práctica de la circuncisión masculina, que fue condenada como execrable y repulsiva en el mundo grecorromano durante el período de helenización del Mediterráneo oriental, y fue especialmente perjudicado en la civilización clásica por los antiguos griegos y romanos, quienes valoraban positivamente el prepucio. Se ha teorizado que el decreto apostólico resultante en Hechos 15 es paralelo a las 7 leyes de Noé que se encuentran en el Antiguo Testamento. Sin embargo, los estudiosos modernos cuestionan la conexión entre Hechos 15 y las 7 leyes de Noé. En el mismo período, las autoridades legales judías rabínicas intensificaron aún más el requisito de la circuncisión para los niños judíos. La cuestión principal abordada se refería a la exigencia de la circuncisión, según el autor de los Hechos, pero también surgieron otras cuestiones significativas, como indica el decreto apostólico. La disputa se produjo entre aquellos que seguían a los pilares de la Iglesia, liderados por Chames, y creían, siguiendo su interpretación de la Gran Comisión, que la Iglesia debía observar la Torá, es decir, las reglas del judaísmo tradicional, y el apóstol Pablo, autodenominado apóstol de los gentiles, quien creía que tal necesidad no existía. La principal preocupación de Pablo
expresada más detalladamente en sus cartas a las primeras comunidades cristianas de Asia Menor, era la inclusión de los gentiles en la nueva alianza de Dios, transmitiendo el mensaje de que la fe en Cristo es suficiente para la salvación. Ver también supersesionismo, nuevo pacto, antinomianismo, judaísmo helenístico y Pablo el apóstol y judaísmo. Sin embargo, el Concilio de Jerusalén no puso fin a la disputa. Hay indicios de que James aún creía que la Torá era vinculante para los cristianos judíos. Gálatas 2:11-14 describe a la gente de Santiago que indujo a Pedro y otros cristianos judíos en Antioquía a romper la comunión con los gentiles. Ver también Incidente de Antioquía. Joel Marcus, profesor de Orígenes Cristianos, sugiere que la posición de Pedro pudo haber estado entre James y Pablo, pero probablemente se inclinaba más hacia James. Este episodio marca el inicio de una división entre el cristianismo judío y el cristianismo gentil o paulino. Aunque el cristianismo judío siguió siendo significativo durante los siglos siguientes, eventualmente fue desplazado a los márgenes a medida que el cristianismo gentil se volvió dominante. El judaísmo rabínico temprano, sucesor de los fariseos, también se opuso al cristianismo judío. Después de que Herodes Agripa I intentara matarlo, James emergió como la principal autoridad de la iglesia cristiana primitiva cuando Pedro dejó Jerusalén. Clemente de Alejandría c. 150-215 dice, lo llamó obispo de Jerusalén. Hegesipo, un historiador de la Iglesia del siglo. Las narrativas que explican la destrucción del Segundo Templo se encuentran en los Evangelios sinópticos, y más precisamente en el discurso del Monte de los Olivos pronunciado por Jesús. El paso de la República Romana al Imperio siglo y así. El nombre de nacimiento de quien posteriormente sería conocido como Augusto era Cayo Octavio Gaius Octavius. Según Suetonio, inicialmente llevaba el sobrenombre de Turino, aunque no hay documentación adicional al respecto. Dion Casio menciona el nombre Caipías como otro apodo de Augusto, aunque ha sido poco notado. Después de ser adoptado testamentariamente por César en el 44 a.C., oficialmente adoptó el nombre C. Iulius Caesar, o en su forma completa con filiación, Cayo Iulius C.F. Caesar, 44 a.C. El joven Octavio se convirtió en heredero de Julio César tras el asesinato de este en 44 a.C. Un año después, en 43 a.C., un año más tarde, en el 43 a.C., Octavio, junto con Marco Antonio y Lépido, estableció una dictadura militar conocida como el Segundo Triunvirato. En su papel de triunviro, Octavio ejerció el control sobre Roma y la mayoría de sus provincias, adoptando un enfoque autocrático. Se aseguró del poder consular después de las muertes de los cónsules Aulo Hircio y Cayo Vivio Pansa, además de ser reelegido cada año. Con el tiempo, el triunvirato comenzó a desmoronarse debido a las ambiciones individuales de sus miembros. Lépido fue forzado al exilio, y Marco Antonio acabó suicidándose después de su derrota en la batalla naval de Accio ante la flota de Octavio, comandada por Agripa, en el 31 a.C. Tras largas décadas de conflictos internos, Roma experimentaba la transformación de una república hacia lo que ahora reconocemos como el Imperio Romano. En este periodo de cambio, nuevos estratos sociales emergían, accediendo a posiciones de poder a las que previamente no tenían acceso. Con la disolución del Segundo Triunvirato, Octavio emprendió la restauración de los principios republicanos, restableciendo el poder gubernamental en el Senado. Sin embargo, en la práctica, retuvo un poder autocrático significativo. Se tomaron varios años para determinar la estructura precisa mediante la cual una entidad republicana podría ser liderada por un único gobernante, y el resultado final fue conocido como el Principado. A diferencia de la dictadura romana de la República, que figuras como César y Sila habían ocupado en el pasado, el título imperial no se consideró como un cargo de la misma naturaleza. Augusto rechazó formalmente este título después de que la sociedad romana le rogara que asumiera la dictadura. Probablemente él mismo nunca usó el sufijo octaviano, que habría sido común después de una adopción, aunque otros como Marco Tulio Cicerón lo llamaban así. La literatura histórica moderna suele utilizar los nombres Octavio u Octavio para referirse al período de su ascenso, para distinguirlo tanto de Cayo Julio César como de su papel posterior como Augusto. A más tardar después de la apoteosis oficial de Julio César en el 42 a.C., el nuevo nombre de su hijo adoptivo fue Cayo Julio Divifilius César.
Tras la adopción del título de emperador como nombre de pila, quizás en el 38 a.C., o a más tardar en el 31 a.C., utilizó el cognomen original César en lugar del nombre gentil Iulius, pasando a llamarse Imperator Caesar Divi Filius. Personas inteligentes le alabaron o criticaron de diversos modos. Una opinión era la siguiente: el deber filial y la emergencia nacional, en la que no había lugar a una conducta respetuosa con la ley, le llevaron a una guerra civil, y esto no puede ser promovido ni mantenido por métodos decentes. Hizo concesiones a Antonio y a Lépido con la finalidad de obtener la venganza sobre los asesinos de su padre. Cuando Lépido se volvió viejo y perezoso y Antonio se entregó a la autoindulgencia, la única posible cura para un país distraído era el gobierno por un solo hombre. Sin embargo, Augusto puso en orden el país no mediante su alzamiento como rey o dictador, sino creando el principado. Las fronteras del Imperio Romano estaban en el océano o en ríos distantes. Los ejércitos, provincias, flotas, el sistema entero estaba interrelacionado. Los ciudadanos romanos estaban protegidos por la ley. Los provincianos eran tratados decentemente. La propia Roma había sido embellecida profusamente. La fuerza se había usado con moderación simplemente para preservar la paz de la mayoría. Tácito, Anales I9. El 1 de enero del 42 a.C., el Senado romano oficialmente reconoció a Julio César como una deidad del Estado, otorgándole el título de Divus Iulius de manera póstuma. Octaviano, para respaldar su posición, destacó que, como hijo adoptivo de César, ahora ostentaba el título de Divi Filius, es decir, hijo del dios. En consecuencia, Antonio y Octaviano enviaron a 28 legiones por mar para enfrentarse a los ejércitos de Bruto y Casio, quienes habían establecido su base en Grecia. Después de 2 enfrentamientos en Filipos, Macedonia, en octubre del mismo año, las fuerzas cesarianas obtuvieron la victoria, y tanto Bruto como Casio se quitaron la vida. Según Suetonio, Octaviano, tras la victoria, demostró poca moderación al enviar la cabeza de Bruto a Roma para que fuera arrojada a los pies de la estatua de César, intensificando así las represalias con sanguinarios ultrajes contra los prisioneros destacados. Por otro lado, Marco Antonio más tarde utilizaría los resultados de estas batallas para menospreciar a Octaviano, argumentando que las victorias se lograron de manera decisiva gracias al uso de las tropas de Antonio. Además de exigir reconocimiento por los triunfos, Antonio acusó a Octaviano de cobardía por delegar el control militar directo de sus legiones a Marco Vipsanio Agripa. A lo largo de este siglo, todos los territorios circundantes al mar Mediterráneo quedaron bajo el dominio de Roma, ya sea dirigidos directamente por gobernadores romanos o a través de monarcas vasallos nombrados por Roma. La República Romana experimentó un período de cruentas guerras civiles que culminaron en un cambio político significativo, la disolución de la antigua República Romana, que había perdurado durante unos 500 años. La concentración de todo el poder estatal en manos de un solo individuo, el emperador, marcando así el surgimiento del Imperio Romano, uno de los más destacados, si no el más importante, en la historia occidental. La agitación interna que sacudió a Roma en este período puede interpretarse como las últimas convulsiones previas a la inevitable extinción de la antigua República Romana, dando paso finalmente al gobierno autocrático de figuras influyentes como Julio César, Marco Antonio y Octavio. Hacia el final de este siglo se estima que nació Jesús de Nazaret, quien se convertiría en la figura central del cristianismo. Breve listado sobre la creación arquitectónica de la época y su literatura. El siglo I a.C., o siglo I a.E.C. Siglo I, antes de la Era Común, comenzó el 1 de enero del año 100 a.C. y terminó el 31 de diciembre del año 1 a.C. Se encuentra dentro del período histórico de la Edad Antigua. Es llamado el siglo imperial. Teatro Romano de Mérida año 18 a.C. Arco de Bara año 13 a.C. Fecha aproximada. Templo de Vesta en Roma. Marco Vitruvio, arquitecto, escritor, ingeniero y tratadista, escribe su famoso Tratado de Arquitectura. Arapaces 13-9 AC. Pintura en Pompeya. Se produce en este siglo la época dorada de la literatura latina, con las obras, entre otros, de Lucrecio 99 a. C. 55 a. C. Virgilio 70 a 19 a. C. y Horacio 65 a 8 a. C. En el año 64 a. C. nace el historiador Tito Livio. 87 a. C.
En la isla de Antiquitera, Grecia, se fabrica el mecanismo de Antiquitera, usado para seguir el movimiento de los cuerpos celestes. Fue hallado en 1902. 27 A.C. Los romanos construyen la primera cúpula, el Panteón de Agripa. Se inventa el vidrio soplado en la Siria romana. Panteón de Agripa, año 27 a.C. Se produce en este siglo la época dorada de la literatura latina, con las obras, entre otros, de Lucrecio 99 a.C. 55 a.C. Virgilio 70 a.19 a.C. y Horacio 65 a.8 a.C. En el año 64 a.C. nace el historiador Tito Livio. El primer siglo antes de Cristo se vio envuelto en un período de inestabilidad caracterizado por una serie de revueltas, tanto de índole militar como política, que allanaron el camino para la instauración de un régimen imperial. En el año 44 a.C., Julio César fue proclamado dictador perpetuo, aunque este estatus fue efímero, ya que poco después fue asesinado. Un año más tarde, Octavio, sobrino nieto e hijo adoptivo de César, quien se destacaba como uno de los generales más prominentes de la República, se unió al segundo triunvirato, una alianza política conformada también por Lépido y Marco Antonio. Tras la batalla de Filipos en el 42 a.C., la relación entre Octavio y Marco Antonio comenzó a deteriorarse, llevando a la disolución del triunvirato y desencadenando una guerra entre ambos. Este conflicto culminó con la batalla de Accio, donde Marco Antonio y su amada Cleopatra fueron derrotados. El posterior enfrentamiento en Alejandría en el año 30 a.C. marcó la anexión del Egipto ptolemaico por parte de Octavio. En el 27 a.C., Octavio fue proclamado princeps, primer ciudadano por el Senado y el pueblo romano, otorgándole tanto el poder de imperium proconsular como el título de Augusto. Este acontecimiento marcó el inicio del periodo denominado Principado, la primera fase del periodo imperial, que se extendió desde el 27 a.C. hasta el año 284. El gobierno de Augusto puso fin a un siglo plagado de conflictos internos, dando inicio a una era de estabilidad social y económica conocida como la Pax Romana, paz romana, que se mantuvo durante los 2 siglos siguientes. Las revueltas en las provincias eran escasas y eran sofocadas rápidamente. Como gobernante único de Roma, Augusto implementó una serie de reformas a gran escala en los ámbitos militar, político y económico. El Senado le concedió el poder de designar a sus propios senadores y autoridad sobre los gobernadores provinciales, estableciendo de facto el cargo que más adelante sería conocido como emperador. Personalidades destacadas del siglo IC. 1. Julio César 100 a 44 a.C. militar y político romano, conocido por poner fin a la República Romana y convertirse en dictador perpetuo. 2. Cleopatra VII 69 a 30 a.C. última reina de Egipto y de la dinastía ptolemaica, famosa por su relación con Julio César y Marco Antonio. 3. Cneo Pompeyo Magno 106 to 48 a.C. militar y político romano, aliado y posterior enemigo de Julio César. 4. Dongmyong de Goguryeo 58 to 19 a.C. emperador y unificador de Corea. 5. Espartaco 113 to 71 a.C. gladiador rebelde que lideró una famosa revuelta contra Roma. 6. Herodes y el Grande 73 a 4 a.C. rey de Judea y Galilea durante el período romano. 7. Horacio 65 a 8 a.C. poeta romano, conocido por sus obras líricas y satíricas. 8. Lucio Cornelio Sila 138 to 78 a.C. político y militar romano, dictador de Roma. 9. Lucio Licinio Lúculo 118 to 56 a.C. militar y político romano. 10. Lucio Sergio Catilina 108 to 62 a.C. político romano, líder de la denominada Conjuración de Catilina. 11. Lucrecio 99 a 55 a.C. poeta y filósofo romano, conocido por su obra de Rerum Natura. 12. Marco Antonio 83 to 30 a.C. militar y político romano, asociado con Cleopatra y enemigo de Octavio Augusto. 13. Marco Junio Bruto 85 to 45 a.C. político romano, líder de la conjura contra Julio César. 14. Marco Licinio Craso 115 to 53 a.C.
militar y político romano, miembro del primer triunvirato junto con César y Pompeyo. 15. Marco Porcio Catón 95-46 a. C. Político romano y senador optimete. 16. Marco Tulio Cicerón 106 a 43 a. C. Político, orador y escritor romano, conocido por sus discursos y filosofía. 17. Marco Vipsanio Agripa 63-12 AC, militar romano y lugarteniente de Octavio Augusto. 18. Marco Vitruvio 70-15 DC, arquitecto, ingeniero y escritor romano, autor del Tratado de Arquitectura. 19. Mitrídates bis del Ponto 132-63 a. C. Rey del Ponto. 20. Quinto Sertorio 122-72 AC. Militar y político romano que lideró la resistencia popular en Hispania. 21. Sexto Pompeyo 65-35 AC. Militar romano, hijo de Pompeyo Magno. 22. Tigranes II el Grande 140-55 AC, rey de Armenia. 23. Tito Labieno 100 a 45 A. C. Militar romano, aliado de Julio César y luego partidario optimate. 24. Tito Livio 59-17 DC, historiador romano, autor de la monumental obra Ab Urbe Condita. 25. Vercingetorix 80-46 A. C. Caudillo galo que lideró la resistencia contra los romanos. 26. Virgilio 70-19 AC. Poeta romano, autor de las épicas bucólicas geórgicas y Eneida. 27. Xuandi Nomen Toaneme, emperador chino. República romana y su transición al imperio. Es llamado el siglo imperial. Acontecimientos relevantes. 88 AC. Inician las guerras mitridáticas, con las cuales los romanos inician la conquista de Anatolia. 86 AC. Conquista romana de Atenas. 81 AC. Lucio Cornelio Sila es proclamado dictador de Roma, estableciendo nuevas reformas y persecuciones sobre sus enemigos políticos. 73 AC. Una rebelión de esclavos dirigida por el gladiador rebelde Espartaco desencadena la Tercera Guerra Servil en la península italiana. 63 AC. Gneo Pompeyo Magno captura Jerusalén y anexiona a Roma el territorio de Judea, acabando así con el imperio seleucida y las guerras mitridáticas. 53 AC. Primera Guerra Romano-Persa. Los romanos son derrotados por los persas partos en la batalla de Carras. Los enfrentamientos con Persia continuarán ininterrumpidamente por 700 años, hasta la caída de la Persia sasánida ante los árabes siglo VII. 52 AC. Con la victoria de Gallo Julio César en la batalla de Alesia, los romanos se hacen con el control de la Galia, actual Francia. 49 AC. Julio César cruza el río Rubicón rebelándose contra la República Romana y desencadenando la Segunda Guerra Civil de la República Romana. 48 AC. Julio César derrota a Pompeyo Magno en la batalla de Farsalia. Este morirá poco después asesinado. 45 AC. Tras vencer en la batalla de Munda, César acaba con la resistencia optimate, exceptuando la rebelión de Sexto Pompeyo. 44 AC. Idus de marzo. Julio César, nombrado dictador perpetuo, es asesinado por senadores conspiradores. 31 AC. Se produce la última guerra civil republicana, de donde sale triunfador el bando de César Octaviano. 30 AC. Fin del Antiguo Egipto. Muerte de Cleopatra marca el fin de más de 3000 años de historia egipcia, la cual desde este momento quedará bajo control completo de fuerzas e imperios extranjeros hasta la fundación hasta 1953-27 AC, nacimiento del Imperio Romano. El Senado romano le concede a César Octaviano el título de Augusto. Después del fallecimiento de Augusto en el año 14 DC, el Senado romano lo deificó, y posteriormente fue venerado por el pueblo romano. Su legado se inmortalizó con la adopción generalizada de los nombres César y Augusto por parte de todos los emperadores subsiguientes. Además, el mes de Sextilis fue rebautizado como agosto en su honor. Su impacto perdura en el tiempo, siendo narrados sus logros en un documento conocido como Res Gestae, Divi Augusti. A solicitud del propio Augusto,
Este escrito fue inscrito en 2 pilares de bronce y colocados frente a su mausoleo, extendiéndose posteriormente a numerosas edificaciones, muchas de las cuales han perdurado. Sin embargo, es importante señalar que este material, denominado Res Gestae Divi Augusti, se considera con cierta reserva desde el punto de vista histórico. Más que un relato objetivo, se trata de un documento publicitario diseñado para presentar una visión idealizada del principado ejercido por Augusto. Tras un extenso proceso para resolver los problemas relacionados con su sucesión, César Augusto fue seguido por su hijastro Tiberio. Siglo I. Durante este periodo, el Imperio Romano consolidó su dominio sobre Europa meridional y occidental, el norte de África, Asia Menor y el levante mediterráneo. Las reformas implementadas por Augusto durante su principado desempeñaron un papel crucial al estabilizar finalmente el mundo romano. Estas reformas marcaron el comienzo de un periodo de relativa paz conocido como la Pax Romana, que sucedió a la agitación política y militar que había caracterizado gran parte del siglo anterior. El imperio extendió su influencia sobre vastas regiones y el siglo I presenció una consolidación significativa de las fronteras romanas. Este periodo también fue testigo de cambios culturales y sociales, así como de eventos históricos de importancia, que dejaron una profunda huella en la historia de la civilización occidental. Acontecimientos relevantes siglo I. El siglo I d.C. fue testigo de significativos eventos bélicos y políticos que marcaron la historia de diversas regiones. Algunos de los acontecimientos más destacados incluyen 9 d.C. En la batalla del bosque de Teutoburgo, 3 legiones romanas lideradas por el gobernador Publio Quintilio Varo son exterminadas por los germanos, representando una derrota significativa para el Imperio Romano en la región. 14 d.C. Octavio Augusto, el primer emperador de Roma, fallece, y su hijastro Tiberio le sucede en el trono imperial. 41 d.C. Calígula, otro emperador romano, es asesinado, y su tío Claudio asume el poder. 43 d.C. Las fuerzas romanas conquistan la isla de Britania, marcando un hito en la expansión del Imperio Romano. 44 d.C. Muere Herodes Agripa, rey de los judíos y aliado del emperador Claudio. 60 sexagésimo d.C. cerca de Londres. Un ejército romano dirigido por el gobernador Cayo Suetonio Paulino derrota a la reina búdica en un conflicto significativo. 66 a 73 d.C. Se desata la Primera Guerra Judeo-Romana, un conflicto entre el Imperio Romano y el pueblo judío. 69 d.C. Vespasiano es proclamado emperador, estableciendo la dinastía Flavia. 70 d.C. Las fuerzas romanas capturan Jerusalén y destruyen el Templo de Jerusalén en un suceso de gran importancia histórica y religiosa. 87 d.C. En la primera batalla de Tapae, los romanos son derrotados por los dacios bajo el mando del rey de Cébalo. 96 d.C. Domiciano